y una vez que la vea, yo la cierro para que no se interponga el YouTube con el Zoom. ¿Listo, amigos? Buenos días a todos. Eh, les, solic- les solicito, buenos días a todos, les solicito que para que los puedan identificar pongan al lado de su nombre el país donde pertenecen, mientras yo saludo a la audiencia, a todos los amigos del Partido Humanista Internacional y personas que nos están siguiendo, viendo y escuchando por esta transmisión en vivo de YouTube de la Federación Internacional de Partidos Humanistas, que también estará en la web, en Facebook y demás redes del Partido Humanista Internacional. Yo me presento, soy Carlos Herrando, argentino, militante del Partido Humanista de Argentina desde su fundación en 1984. Ocupo actualmente la Secretaría General del equipo de coordinación de la Federación Internacional de Partidos Humanistas y también la Secretaría de Comunicaciones. Soy miembro del equipo impulsor de la Internacional Humanista y ocupé la Secretaría de Organización del equipo de coordinación internacional del 2022 al 2024, secretario de Cultura y Educación en el equipo de coordinación nacional de Argentina en el 2020-22 y también secretario general del PH Distrito Salta y candidato en varias contiendas electorales. Soy su anfitrión y conductor de este conversatorio y yo los iré presentando en la medida de sus intervenciones. En este conversatorio de hoy, domingo 14 de diciembre del 2025, cuyo tema es el Día Internacional de los Derechos Humanos, presentaré a nuestros invitados, panelistas en la medida de sus intervenciones, que interpelarán sobre el tema desde los conocimientos y experiencias que poseen en sus respectivos países. Eh, la idea es que expliquemos o interpelemos los dos primeros puntos de la convocatoria y dejar el tercer punto para la segunda ronda de intercambio sobre las imágenes objetivos del proyecto a 12 años que tenemos. No es una cosa fija, podemos en la primera ronda tal vez esbozarlos, decirlo, pero la idea es que en la segunda ronda podamos intercambiar sobre este tema de los objetivos que tenemos en el proyecto a 12 años. Le vamos a dar ahora la palabra a Fernando Rodríguez de España. Él es miembro pleno del Partido Internacional Humanista y está en el equipo ad hoc de este conversatorio. Él va a hacer la lectura del contexto ideológico del tema. Adelante, Fernando. Hola, en principio, hola a todos. Bueno, hicimos un posicionamiento sencillo, pero creo que más o menos describe la situación que estamos actualmente con respecto al tema de derechos humanos. Así que voy leyendo y decimos que es en el 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración que surge después de los más de 100 millones de muertes habidas en las dos guerras mundiales, con una distancia entre ellas de tan solo 20 años, pareciera ser un intento de establecer nuevos parámetros para un futuro de paz y entendimiento entre los diferentes pueblos de este planeta. Sin embargo,
En este año 2025, la ONU reconoce 120 conflictos armados activos y más de 2.000 millones de personas afectadas por ellos. Es, pues, este un momento de reflexión más que de aceptar ingenuamente una simple fecha de celebración, sino por el contrario, sería más adecuado establecer una crítica y reflexión sobre el alcance e implementación de la declaración efectuada hace ya 77 años. Sin degradar las intenciones que dieron lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario revisar la implementación y dirección de la misma en los últimos tiempos. Como ejemplos recientes, asistimos al rearme desenfrenado de los países causantes o partícipes del gran genocidio y firmantes posteriormente de la declaración, al tiempo que anuncian un nuevo conflicto, ahora ya con armamento nuclear, para los próximos 5 años. Así, en lugar de dedicar todo el esfuerzo para modificar esa dirección violenta y destructiva que nos presentan como la única posible, implementando la real aplicación de los derechos humanos en todas las formas de violencia, sea física, económica, racial, de género, religiosa y moral, se dirigen abiertamente al conflicto involucrando a toda la población, como es, por ejemplo, el alistamiento voluntario en un primer momento, pero forzoso en un momento posterior, de los jóvenes para nutrir los ejércitos. Por otra parte, utilizando como argumento la violación de los derechos humanos, utilizan la violencia para invadir territorios, para impartir un sistema económico y de poder disfrazado de paz y justicia. Una vez más, se está comprometiendo la soberanía y autodeterminación de los pueblos mediante la manipulación de los conceptos de paz y de solidaridad internacional. Agencias periodísticas de distinta orientación han exhibido mapas del mundo en los que se ve a decenas de países salpicados por el atropello a los derechos humanos y a otros en los que contabilizan los muertos en guerras religiosas e interétnicas. También aparecen diversos puntos en los que miles de personas han perecido por causa del hambre en su lugar de origen o en medio de grandes migraciones. Tal como se está planteando el nuevo orden mundial y en razón de la interdependencia económica, en todos los países, ricos o pobres, el capital está atentando contra la concepción universal e igualitaria de los derechos humanos. Derechos fundamentales como la educación, la salud, la atención a los mayores, el derecho a la jubilación, a jubilaciones dignas, el cuidado del planeta y el respeto de las minorías a las culturas y sus formas de vida aceptadas por las poblaciones no pueden convertirse en sujetos de reproche o adaptación forzada a un sistema que de forma inmoral o violenta busca perpetuarse para conseguir el lucro y el beneficio personal de sus poderosos representantes. Los derechos humanos, comentaba Silo en Cartas a mis amigos, no tienen la vigencia universal que sería deseable, porque no dependen del poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo. Si los más elementales reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, solo podemos hablar de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos. Los derechos humanos no pertenecen al pasado, están allí en el futuro, succionando la intencionalidad, alimentando una lucha que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre. Por esto, todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro. Así, este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. Los derechos humanos pueden ser una reivindicación, pero creemos que tienen que ser profundizados por cada uno y ver así el cambio necesario para dirigirnos hacia esa nación humana universal a la que aspiramos. Esto es un llamado a todos y a cada uno. Es un llamamiento a todos los seres humanos y reflexionar sobre qué mundo y las condiciones en que queremos vivir. Y donde el ser humano sea el valor central, cumpliéndose la regla de oro que proclama el tratar a los demás
como uno quisiera ser tratado. Y hasta aquí este posicionamiento desde el PHI. Gracias, gracias, Fernando. Muy bien. Bueno, este es el texto de contexto que elaboró el equipo, que todos ustedes lo tienen y que va a estar, por supuesto, también subido a la página web del Partido Humanista Internacional. En el segundo lugar le toca a Daniel Roca, miembro pleno del Partido Humanista Internacional en Uruguay. Es siloísta desde mayo de 1985, orientador de estructuras de base humana en el movimiento humanista desde el año 87 hasta agosto del 2009, refundador del PH de Uruguay en el 98, donde participa hasta el presente. Militante del PH argentino entre el 85 y 2006, integrante del ESI en 4 periodos bianuales entre los años 2012-2024 y actualmente participa en ámbitos de ad hoc de la Federación Internacional del Partido Humanista y también de la Internacional Humanista. Impulsa el Frente de Acción de Eliminación del Ejército en Uruguay. Bueno, Daniel, adelante con tu posición. Estás muteado, Daniel. ¿Ahora se me escucha bien? Ahí se te escucha bien. Bien. Bueno, entonces tenemos sobre la situación de vulnerabilidad y el avasallamiento de los derechos humanos en el Uruguay y sobre qué acciones mínimas estamos llevando adelante o podemos llevar adelante en cada país. Antes de entrar en el Uruguay o dentro del contexto, igual quiero comentar algo que es muy obvio, pero es necesario decirlo, sobre todo para aquellos que nos miran y no son del propio palo nuestro, que en el Uruguay, como en todo el mundo, vivimos en una sociedad capitalista, que es por esencia antiderechos humanos, vivimos en la prehistoria humana, como en todas partes, y vivimos en un país, como en todo el planeta, donde una minoría se ha apropiado del todo social. Por lo tanto, vivimos en el Uruguay en una sociedad de opresores y oprimidos. En ese contexto es que vamos entonces a analizar qué pasa con los derechos humanos, porque está tan instalado en los medios. Hablamos de democracia, hablamos de repúblicas, hablamos de tantas cosas. Che, pero pongan el apellido: democracia de opresores y oprimidos, ¿no? Si no, parece que estuviéramos entre pares. Si revisamos en Uruguay los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en la Conferencia Mundial de Viena, donde ahí se hace un programa directo a ver si esos derechos humanos se aplican, en Uruguay la mitad de los derechos de esos 30 no se aplican para el 80% de la población o más. Sean de tipo civil, social, económico, político. Hay una violación permanente a los derechos humanos, que bueno, como generalmente los derechos sociales no se los tiene asociados como derechos humanos, eso se lo pasa por alto, ¿verdad? En el campo específico de la violación a los derechos humanos durante la última dictadura empresarial militar en asociación con el imperio de los Estados Unidos, que ocurrió entre el año 73 y 85, cuando utilizaron su brazo armado, su brazo militar, a la salida de esa dictadura, los milicos se declara una ley de autoamnistía para que todo lo que habían hecho quedara impune. Hubo 2 consultas populares tratando de derogar esa ley, 2 referéndums, se juntaron firmas del pueblo uruguayo, pero las cúpulas de la derecha progre, o sea, el Frente Amplio, la izquierda del capitalismo, hizo mucho para que esos plebiscitos, esos referéndums no prosperaran. Faltó poco, pero no se pudieron anular. Y en el Parlamento, en el año 2011, se aprobó una ley que permitía, con muchos atenuantes, empezar a investigar, pero el Poder Judicial se toma los tiempos que se les que quieren,
y ha habido algunos avances, sobre todo cuando ha intervenido la justicia internacional, sea la justicia de la Corte Interamericana. Hay un caso muy conocido de Hellman contra el Estado uruguayo. Y también a veces cuando por medio de países europeos con descendientes reclaman, ahí ha habido algunos avances, pero está en pañales y con una gran complicidad de los partidos de la derecha conservadora y de la derecha frente amplista que se dice izquierda, ¿verdad? Entrando en las acciones que podemos llevar adelante o que estamos llevando adelante, yo quiero poner antes que nada algo internacional fundamental que venimos haciendo en Uruguay. Es todo el apoyo a la violación de los derechos humanos, al genocidio que se lleva adelante en Palestina y actualmente el derecho al pueblo venezolano a que una potencia criminal antidemocrática que ha instalado dictadura en todo el planeta como los Estados Unidos y que se arroga el derecho de matar a quien quiera, donde quiera, en nombre de defender los intereses de sus corporaciones, ¿no? Estamos actualmente participando en todas las acciones que se pueden hacer para defender al pueblo venezolano. Ahí te puse la imagen, Daniel. Perfecto, perfecto, perfecto. Algunos compañeros, después le voy a mandar el videíto del Partido Humanista, adherentes, están pegando una bandera palestina, una bandera de Venezuela, una al lado de la otra, porque ustedes saben que la bandera de Palestina en sí mismo ya es un símbolo que no hace falta decir más nada, ¿verdad? Además de eso, nosotros solemos participar siempre en las dos marchas más importantes que hay en el Uruguay con respecto a la violación de los derechos humanos en las dictaduras empresariales, militares, que son el 20 de mayo, cuando secuestran y asesinan a dos diputados uruguayos en Buenos Aires, a Selmar Michelini y a Gutiérrez Ruiz, y el 27 de junio, que es el aniversario del golpe de Estado. También nosotros participamos en un hecho de una represión brutal que hay cuando se deportó a unos militantes vascos en el Uruguay en el año 94, y justamente hubo dos personas muertas, una brutal represión entre ellas, casi pierde la vida, estuvo internada mucho tiempo, Mónica Ramírez, que muchos de ustedes conocen y que es una actual integrante de el equipo de coordinación internacional del Partido Humanista, ¿no? En las elecciones nacionales, acá tengo la listita, te las muestro, nosotros ponemos en la, en la boleta, una de las pocas consignas que ponemos es justamente el tema de el Partido Humanista es el partido que lleva adelante como programa los derechos humanos. Y tratamos de aplicar ese lente, esa mirada, a todos los conflictos y a todas aquellas cuestiones donde nosotros nos relacionamos, porque creemos que es parte de un programa común planetario, ¿verdad? Para nosotros, el accionar con el tema de los derechos humanos es central. ¿Por qué? Porque aporta el esclarecimiento de que estos derechos son patrimonio innato por el simple hecho de nacer. Eso es una cosa que le cuesta mucho entender a los opresores. Ellos creen que nacen con el poder abajo del brazo y se olvidan que todo ser humano, los primeros 10, 12 años de su vida, no elige absolutamente nada y que todos tenemos, por el simple hecho de nacer, que merecer eh, las mismas condiciones de vida para satisfacer nuestras necesidades y construir nuestra libertad. Así que nosotros lo ponemos como centro de lo que hacemos, ese accionar, la promoción y la protección de los derechos humanos, y acá termino, que recordemos es responsabilidad central de los estados nacionales, porque son los únicos que pueden violar los derechos humanos. Yo puedo violar el derecho, un asesino serial puede matar 300 personas y hacer cualquier desastre con ellas, y por más que sea aberrante, nunca nadie lo va a acusar de violar los derechos humanos, porque los derechos humanos es la aberración máxima de aquella organización que debe garantizar los derechos, es la que la viola. Hasta aquí, amigos. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Gracias, Daniel. Interesante lo que está pasando en Uruguay.
Bueno, le vamos a pasar la palabra a José Luis Álvarez. José Luis es secretario general del equipo de coordinación nacional de España. Lo conocemos mucho porque ha sido miembro del equipo de coordinación internacional en el 2022-2024. Compartimos con él la coordinación del periodo anterior. Así que le damos la palabra a José Luis. Adelante, José Luis. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un tema importante y complejo este de los derechos humanos. Yo, al contrario que Daniel, que no le gusta leer, yo me tengo una chuleta aquí en la pantalla para echar mano de ella y no perderme en el discurso y no alargarme, ¿no? Eh, yo creo que no solo en España, sino un simple vistazo a la situación mundial muestra claramente el incumplimiento que denunciamos desde hace tiempo de los derechos humanos. Hay informes de Amnistía Internacional que advierten incluso de un deterioro en el respeto a estos derechos en los últimos años, después de un tiempo en el que parecía que la situación iba mejorando en algunas zonas del planeta. Claro, nosotros en España y en Europa parece a veces que cuando nos ponemos a hablar de los derechos humanos respecto a las flagrantes violaciones y brutalidades que se cometen en otras zonas del planeta, África, América Latina, Asia, etcétera, parece que nos encontramos en un lugar de privilegio, es así en muchas ocasiones, y que hablar de los derechos humanos aquí casi sobra, porque se da por hecho que en las democracias liberales europeas esto se cumple cuando en realidad no es así. Eh, si nos fijamos ahora mismo en los conflictos armados, por ejemplo, algo que ya ha mencionado Fernando cuando ha leído el posicionamiento del equipo de coordinación internacional, hay numerosos conflictos armados en el planeta, muchísimos, aunque la mirada de los grandes medios está centrada únicamente en la guerra en Ucrania o en el genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino. No podemos olvidarnos de Yemen, de Sudán, de Níger, de Mali, de Birmania, de Irak, o sea, multitud de lugares en el planeta donde hay conflictos armados, lugares donde la población civil es asesinada indiscriminadamente por ejércitos o por grupos armados. Y España es uno de los grandes exportadores de armas del mundo. Por lo tanto, participa activamente en el cumplimiento de los derechos humanos y propicia la expansión de estas guerras. Es algo que en nuestro país no se habla mucho, pero es un dato que es importante tener en cuenta. No hace falta abundar tampoco en las crisis alimentarias que están afectando a las naciones más pobres y a los colectivos más desfavorecidos, la crisis climática que causa inundaciones, sequías, olas de calor e incendios provocando muertes y pérdida de los medios de subsistencia para muchas personas. En España eso también está ocurriendo y se está agravando, la crisis climática. Hay muchos lugares donde existe un respeto nulo a los derechos de las personas LGTB. En 11 países del mundo la homosexualidad se castiga con pena de muerte. Hay hasta 67 estados que la declaran ilegal. Y en España han aumentado significativamente los ataques de odio contra este colectivo. La mitad de la población mundial, todas las mujeres, está en situación manifiesta de desigualdad respecto a los hombres. Solo aquí, en España, en lo que llevamos de año, ya han sido asesinadas 45 mujeres víctimas de la violencia machista. El Mediterráneo sigue siendo la frontera en la que más seres humanos pierden la vida al año. Los derechos básicos de los migrantes son violados a diario en España y los CIES, a los que llaman mal llamados centros de internamiento, son verdaderas cárceles donde se hacinan seres humanos a la espera de ser expulsados del país. Y, por supuesto, denunciamos también la vulneración de los derechos de las personas mayores. En España siguen sin investigarse 7.291 fallecimientos que tuvieron lugar en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del COVID, un crimen masivo por el que no ha respondido su máxima responsable, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, este repaso que es corto y solo con algunos datos se queda corto, obviamente, nos permite ver que no solamente en España, sino en todos los lugares del mundo no se respetan los derechos humanos.
En ocasiones hay intervenciones militares incluso comandadas por la ONU, en las que se bombardean países, se invaden territorios, se causan daños irreparables para la población civil. La misión de las Naciones Unidas nunca debería cumplir un rol militar que va contra su propio fundamento. Deberían enviar mejor medios de transporte, medicinas, educadores o tecnología para desarrollar recursos productivos en lugar de enviar armas. De todos es sabido, y tanto aquí como en otros lugares del mundo los humanistas llevamos mucho tiempo diciéndolo y reclamándolo, que estamos en condiciones de acabar con el hambre en el mundo y que una porción del gasto militar bastaría para garantizar la salud, la educación y la calidad de vida para todos los habitantes del planeta. Si no se hace, es porque este sistema capitalista que ha denunciado Daniel, coloca el beneficio económico de unos pocos en el centro en lugar de colocar a los seres humanos. Bueno, hace años Silo, en una de sus charlas, dijo algo que es con lo que voy a terminar, porque es una cita que me parece que viene muy al hilo de esto de los derechos humanos. Él decía: yo creo que en todos nosotros hay algo muy grande, pero parece que para quedar bien tenemos que decidir que somos insignificantes. No somos insignificantes. En todo pobrecito que está en las peores condiciones, que no sabe leer ni escribir, que está sumergido en la pobreza, que está desterrado de la sociedad, en todo pobrecito que encuentren en la calle hay algo muy grande, y cuando ese pobrecito sufre es algo muy grande que clama al cielo. El incumplimiento de los derechos humanos es el sufrimiento de mucha gente, y por eso tenemos que seguir rebelándonos contra eso, contra el dolor y el sufrimiento de la sociedad humana, y es lo que tratamos de seguir impulsando desde el PH en España. Nada más, gracias. Gracias, José Luis. Estuviste justo con los tiempos, así que le habíamos prometido a Elizabeth, que sigue ahora en cuarto lugar, que a las 9:40 iba a empezar. Son justamente las 9:40, así que me va a permitir que la presente a Elizabeth, secretaria general del partido de Togo. Eh, Voy a cambiar la vista para que la veamos. Acá está. Eh, Ella es miembro de la Junta Promotora del equipo de coordinación de Togo, que está en formación, y lleva adelante equipos de base en Togo, que es África. Yo ahora le voy a poner el texto en francés. Ella va a hablar en francés y yo voy a poner el texto para que nosotros lo sigamos. Dame un tiempito, Elizabeth, un momento, que yo pongo el texto en... lo voy a compartir. Un moment, Elisabeth, Carlos va a écrire votre texte dans l'écran. Ahora la ponemos en vista a Elizabeth, a ver si la puedo ver para fijarla. Acá está. Eh, a ver, Elizabeth, ¿dónde estás? Ahí. Elisabeth, c'est à toi, mais 2 minutes, ça va? Ya puede empezar.
Elisabeth, tu peux parler maintenant. Tu dois ouvrir ton micro. Ton micro, il est fermé, Elisabeth. Ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. D'accord, merci. Bon, et paix, force et joie. Et le Togo traverse aujourd'hui une situation marquée par des défis importants en matière de droits humains, de gouvernance et de participation citoyenne. Dans ce contexte, il est essentiel d'analyser clairement les vulnérabilités actuelles, d'identifier. Vous m'entendez? D'identifier les actions minimales possibles et de définir des objectifs réalistes pour les années à venir. Le présent document résume ces trois aspects afin d'offrir une vision concise et pratique orientée vers un projet de transformation sur 12 ans. Et situation actuelle au Togo. La situation des droits humains au Togo demeure préoccupante. Les libertés publiques comme le droit de réunion et de manifestation sont fortement limitées. Des arrestations arbitraires, des détentions illégales et parfois des mauvais traitements ont été rapportés, en particulier lors de mobilisations citoyennes. La liberté d'expression est également affectée par des restrictions récurrentes et des coupures d'Internet, ce qui freine le travail des journalistes, des organisations, de la société civile et des défenseurs des droits humains. À cela s'ajoutent des défis structurels, la corruption, la faiblesse du système judiciaire, l'inégalité d'accès à la justice et une précarité persistante qui touche toujours les jeunes, les femmes et les groupes les plus vulnérables. L'ensemble de ces éléments fragilise la cohésion sociale et limite la participation citoyenne. Deuxième point, action minimale à entreprendre. Face à ces défis, certaines actions essentielles peuvent être mises en place pour améliorer progressivement la situation. Renforcer le cadre juridique et l'indépendance des institutions en révisant les lois selon les normes internationales et en garantissant une justice impartiale. Soutenir les organisations locales en leur offrant des formations, des outils de documentation et un accompagnement juridique. Promouvoir le dialogue en créant des espaces d'échange entre autorités, sociétés civiles, acteurs religieux, jeunes et communautés locales. Encourager la documentation indépendante, notamment par la création d'observatoires nationaux chargés du suivi des violations. Protéger l'accès à l'information en garantissant la disponibilité d'Internet
et des plateformes numériques, même en période de tensions sociopolitiques. Ces actions représentent une base minimale et réaliste pour renforcer la protection des droits humains au Togo. Troisième point, objectif pour un projet de 10 ans, de 12 ans, pour construire un avenir plus stable, inclusif et respectueux des droits fondamentaux. Les objectifs suivants peuvent être fixés. Court terme, 1 à 3 ans. Réaliser un diagnostic complet et partagé sur la situation des droits humains. Renforcer les capacités des organisations de la société civile. Veiller à ce que la protection des libertés fondamentales soit effectivement appliquée. Moyen terme, 4 à 7 ans. Mettre en place des mécanismes permanents de suivi et de signalement des violations. Développer l'éducation civique et juridique pour renforcer la conscience citoyenne, notamment chez les jeunes. Promouvoir un climat politique plus inclusif grâce à des cadres de concertation réguliers. Long terme, 8 à 12 ans. Consolider des institutions judiciaires et administratives réellement indépendantes et transparentes. Ancrer une culture durable de respect des droits humains et de participation citoyenne. Garantir un environnement numérique stable, sécurisé et accessible à tous. Conclusion. En résumé, le Togo fait face à des défis importants en matière de droits humains et de gouvernance, mais des solutions concrètes existent, en commençant par des actions minimales et en fixant des objectifs clairs sur 12 ans. Il est possible de bâtir progressivement un pays plus juste, plus démocratique et plus respectueux des libertés fondamentales. La réussite de cette démarche dépendra de l'engagement de l'ensemble des acteurs, autorités publiques, sociétés civiles, partenaires internationaux, et citoyens. Ensemble, il est possible d'ouvrir la voie à un avenir plus promoteur pour toutes les Togolaises et tous les Togolais. Paix, force et joie. Paix, force et joie pour toi aussi. Merci beaucoup, Elisabeth. Fuerza Merci y beaucoup. alegría. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ok. Bueno, continuamos ahora con el quinto, Douglas Cardoso, miembro del equipo de coordinación nacional de la Federación Internacional, secretario de posicionamiento del equipo de coordinación, miembro impulsor de la Internacional Humanista y también participa en el equipo de coordinación en formación de Brasil. Te voy a poner el texto, espérame un cachito que lo busque. Douglas, ya te doy. Adelante, Douglas.
Boa tarde a todos e todas. Vamos falar sobre direitos humanos no Brasil. No Brasil, os direitos humanos estão em um artigo na Constituição. Também temos um ministério específico para este assunto, que é o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos. Mas a teoria na prática é outra, porque mesmo com os avanços, alguns, feitos com os governos, entre aspas, progressistas, e com muita pressão social, no Brasil ainda temos muitas lacunas a serem preenchidas para uma total vigência dos direitos humanos. Importante ressaltar que quando, nas alternâncias de poder, se instalam governos de direita, sejam moderados ou extremistas, ocorrem retrocessos na pauta dos direitos humanos. De maneira que vivemos um movimento pendular entre conquista de direitos humanos e desmontes pela via política dessas mesmas conquistas. Na situação de extrema desigualdade que existe de condições econômicas, condições educacionais, de acesso à saúde e pouca mobilidade urbana, os direitos humanos são, ao mesmo tempo, neste país, luta diária dos cidadãos e moeda de negociação política entre o Congresso, assembleias e câmaras e suas respectivas instâncias executivas. Neste momento de processo do Partido Humanista Brasileiro, o que temos feito é apoiar iniciativas de outros organismos e frentes de ação que estejam vinculadas à obtenção ou desenvolvimento de direitos humanos, visto que somos somente uma pequena equipe de base com 3 membros plenos tentando refazer o PH no país. Obrigado. Gracias, Douglas. Gracias, Douglas. Gracias. Gracias, Douglas. Gracias, Douglas. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo sexto, Alan Bravo de Bolivia. No sé si está conectado, Alan. Creo que no, ¿no? Bueno, Alan no se conectó todavía, así que vamos a saltearlo y vamos a pasar a Mayra Cedillo de México. Mayra Cedillo es hija de padres humanistas y desde su nacimiento ha crecido formada en la ideología siloísta. Es licenciada en Filosofía e Historias de las Ideas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, feminista, madre, luchadora social y militante del Partido Humanista Mexicano. Actualmente, junto con el equipo, realizan de manera permanente acciones de concientización sobre la no violencia a través de talleres, foros y reuniones semanales, donde continúan estudiando y analizando colectivamente la ideología siloísta. Así que, Mayra, adelante. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Es la primera vez en este ambiente, pero con mucho gusto y con mucho cariño participando. Ay, ahí está, listo. Ay, creo que ya, que me había salido un mensajito. Y bueno, comenzamos y bueno, por parte de aquí de la ciudad, yo estoy radicando en la Ciudad de México
Y bueno, analizando todo sobre el archivo, bueno, las preguntas que nos mandaron, la situación actual y en relación a los derechos humanos, pues es empezando por la persona que representa los derechos humanos como tal, la directora, por así decirle, que es Rosario Piedra Ibarra. Pues bueno, es relevante mencionarla en el sentido de que bueno, su madre, del mismo nombre, que ella fue activista, su madre de la directora, y bueno, ella pues sí tiene una gran leyenda, un gran legado derivado, fue activista también, derivado a la desaparición forzada de su hijo en el año de 1975, ¿no? Entonces, prácticamente pues ella está por su madre, ¿no? No ha sido una gran controversia el que ella esté encabezando algo muy importante, que son los derechos humanos aquí en México, y sobre todo por esta falta de autonomía. Han hecho como esas observaciones de la falta de autonomía que ha tenido su representación, vinculándola en el ámbito político, que es de Morena. Entonces, pues bueno, se ha hablado muchísimo que hay como una especie de nepotismo por parte de su madre, porque pues Andrés Manuel López Obrador tenía pues muy buena relación con su madre, ¿no? Hoy que ya no está en este espacio su madre. El silencio institucional que ha tenido ella en casos relevantes de violencia, de desaparición, y el proceso de reelección que tuvo, ¿no? Que fue muy señalado, que pues fue como pues una persona que fue puesta, ¿no? Por el mismo partido. Entonces, pues ahí como que hay muchos muy malos pues comentarios, están los comentarios como divididos, ¿no? El hecho de ser mujer a mí se me haría algo súper relevante, que ella pues estuviera como más, pues más visible, ¿no? En este espacio. Y bueno, comenzando por esta parte, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ha pasado esta situación y que a México se le ha dado un lugar por los neoliberales, desafortunadamente nos dejaron todo un tema pues de vulnerabilidad extrema en los derechos humanos durante estos 70 años aproximadamente que estuvo el neoliberalismo, que por cierto, estoy como que, pues, estos tipos están en España justo, radicando allá, tres de los expresidentes que más daño le hicieron a México y que fueron de los que más violentaron estos derechos humanos, ¿no? Y bueno, sin embargo, a pesar de todo este legado y todo lo que venimos arrastrando, pues se ha dado una visibilidad del lado de la parte buena que hemos tenido de este gobierno, pues que nos ha dado visibilidad en el tema de los derechos humanos, ¿no? Uno de los más relevantes que me parece y de lo que más vivimos en este aspecto las mujeres, y ahorita enlisto un poquito más, el hecho de que se haya hecho una cartilla de los derechos humanos de las mujeres. Suena muy, no sé si tonto o raro, pero es muy relevante que muchas de las mujeres no tengamos con el conocimiento de cuáles son nuestros derechos, ¿no? O si eso era un derecho. Entonces, pues una de las, ¿cómo le llaman? Bueno, un fragmento, por así decirlo, de la que hoy es nuestra presidenta, cuando fue jefa de gobierno en el sexenio de López Obrador, una ciudad de derechos. Esa era su frase, ¿no? Empezando desde esta parte, ella mencionaba la ciudad de derechos. Y realmente, pues están comenzando las bases para empezar a visibilizar esos derechos, que a la gente le empiece a quedar claro cuáles son sus derechos. El tema de la educación, el tema de la no violencia, ¿no? En el caso de las personas de la comunidad LGTB, se les puso una fiscalía especializada solamente para esta comunidad, derivado a la discriminación constante, a la violencia institucional que tenían, porque no podían ejercer una denuncia, no podían ir y denunciar a alguien porque eran discriminados simplemente por el hecho de su aspecto físico, ¿no?
La no revictimización de las mujeres justo en el tema de las denuncias. Entonces también en el tema de la fiscalía, hay una fiscalía también especializada en género. Eso se me hace algo muy relevante, ¿no? Que se tengan abogadas de las mujeres para que las asesoren. Y bueno, esas son de las como más relevantes. Y también los programas sociales que se están llevando a cabo, ¿no? O sea, esta parte de la actual jefa de gobierno, que es Clara Brugada, está pues dando a conocer todos los programas sociales con el objetivo, pues, de que las mujeres no dependan de una persona económicamente y no estén pues aceptando todo tipo de violencias por el tema económico, ¿no? Hay muchos programas ahorita que ya se están, por ejemplo, el apoyo a madres trabajadoras, las becas Benito Juárez, Sembrando Vida, la pensión para personas con discapacidad también, la pensión para adultos mayores. Son programas para mí como pues muy relevantes porque en primera pues por así que el derecho a la vida, el derecho a una vida digna pues se está tratando pues de hacer efectivo, ¿no? Están como tal pues seccionados, por así decirlo, por las edades que tienen cada uno, pero a fin de cuentas, pues está tratando de garantizar una vida digna, ¿no? Hay muchísimo por hacer todavía, muchísimo, no es como que, pues ya, así de fácil con programas sociales vamos a salir todo, pero sí hay un gran avance. Estos programas han ayudado a que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza. Es algo fundamental para México. No había pasado esto, gracias al aumento del salario mínimo también, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno y qué se ha visto en las masas? De que hay un despertar, tal vez no de conciencias aún, yo no considero eso como tal todavía, pero sí hay un despertar en el hecho de saber, esto era un derecho, no un privilegio como lo hacían ver el neoliberalismo, ¿no? Porque mucho de ello hay, no, pues eso es gánatelo, te lo tienes que ganar porque pues si no, ¿cómo vas a aprender? Luego no vas a valorar nada, ¿no? Pero era un derecho vital, ¿no? Como el derecho a la educación, a la salud, perdón, y pues simplemente a tener una vida digna, ¿no? La gente pareciera que piensa que todo, pues tiene que trabajarlo, y sí lo tiene que trabajar, pero más allá, el Estado está en obligación de brindarnos estos derechos, fundamentales, ¿no? Y bueno, a ver si no me paso de tiempo. En la segunda pregunta, que nos habían, bueno, en el segundo comentario, las acciones mínimas que se pueden llevar a cabo. Bueno, aquí en México, como acciones mínimas, y bueno, lo comenté ahí en mi texto, pues esta parte por ejemplo, los programas sociales, que es el programa de personas con discapacidad y personas adultos mayores, ya están por ley, ya las metieron dentro de la Constitución y pues llegue el gobierno que sea, no las pueden quitar. ¿Esto qué garantiza? Que pues estas personas en situación de vulnerabilidad pues sigan con sus programas, sigan con este apoyo bimestral que se les da y que tengan una mejor calidad de vida. Y que así llegue otra vez el neoliberalismo, no se los puedan quitar, ¿no? Que regularmente es lo que pasa cada que llega un nuevo gobierno, modifican ciertos programas sociales o los quitan. Esta parte de la ley, se crearon leyes, la ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, el ingreso ciudadano universal y los sistemas de pensiones, ¿no? Que eso es lo que comentaba con relación a los programas sociales. Y pues todo esto orientado a garantizar los derechos básicos, ¿no? Que tenemos. Entonces, hay mucho por hacer.
en México creo que, pues sí, somos un país muy lastimado por muchísimos años. No es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, pero creo que hemos empezado por algo bueno y no solamente en papel, sino en acciones, ¿no? Hay muchísimos programas sociales ahorita que están garantizando muchos ámbitos de los derechos humanos y lógicamente hay algo fundamental, ¿no? Que es, pues, la participación de cada ciudadano, ¿no? De más allá de que sea un partido político quien lo esté dando, pues el hecho de tener la primera mujer presidenta, el hecho de que se esté hablando de los derechos en todo momento, el hecho de tener una mañanera para estar, pues, informándose o por lo menos estar dando como una rendición de cuentas día a día, pues creo que no es como tan fácil que se haga en cualquier país. Sin embargo, pues sí, se siguen haciendo acciones y se van a seguir haciendo acciones, no nada más por el gobierno, sino por la ciudadanía. La manifestación libre, pues ya se está viendo. Desgraciadamente algunos abusan de esa manifestación libre, pero ya no se reprime como tal. Como antes, lógicamente hay algunos estados que pues no llevan la misma línea, siguen reprimiendo. El sistema de justicia se está restableciendo también. Apenas acaba de salir una de las personas que más daño le hizo al sistema de justicia, que es el fiscal Gers Manero, y pues sí, es lamentable que esta persona haya estado tanto tiempo. Sin embargo, pues ya salió, seguimos en proceso de que el derecho al sistema de justicia pues sea pues realmente real, ¿no? Y que es derivado a eso, este derecho pues se pueda hacer, porque hay muchísima gente en pues en muchos lugares presos injustamente, ¿no? Puestos, armadas sus carpetas de investigación, pues para tener simplemente un número más de cumplimiento a la incidencia delictiva, y creo que eso pues viola un derecho a la libertad totalmente. Y bueno, ya nada más para acabar, solamente un fragmentito, ¿no? El cambio no vendrá por medio de las religiones, ni de los políticos, ni gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad por sus propios actos y tome conciencia en efecto, que tiene entorno por medio de su comportamiento. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayrita. Mayrita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bueno, muy lindo. Está Alan con nosotros, ya se conectó. Alan Bravo de Bolivia es miembro del equipo de coordinación internacional de la Federación y es militante del PH de Bolivia con un equipo de coordinación en formación. Adelante, Alan. Bien, Tu muy turno. buenos días a todos y a todas, buenas tardes a otros. Bueno, aquí desde Bolivia quería comentar un pequeño material que armé con algunos apuntes. Obviamente se recuerda hoy día, el 10 de diciembre, este tema de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos a nivel internacional, habiendo salido de un conflicto bélico, ¿no? En 1948. Más de 70 años todavía recordamos que no hay mucha fragilidad en el respeto de los derechos humanos en el mundo en general, ¿no? En el mundo en general. Y en particular en Bolivia y en Latinoamérica también vivimos situaciones donde no se respetan los derechos humanos. Hay como siempre un proceso de avances y retrocesos, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, en el respeto de los derechos humanos. Bolivia en estos momentos está atravesando como una transición política que comentaba, digamos, como a partir de la transición de un gobierno democrático con un enfoque progresista, como era del MAS, a un gobierno de derecha neoliberal, siempre se trata de destruir todos los avances que se han hecho, y todo lo que se ha hecho en el anterior gobierno es malo. Entonces estamos en ese proceso de transición. Entonces, recordando un poco eso, quería ponerle el siguiente título, ¿no? Justicia, poder político y tensiones estructurales. La lucha de los pueblos, como
toda Latinoamérica y en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, se traslada de grupos neoliberales que controlan el poder a grupos progresistas, y en el particular caso de Bolivia es una lucha entre los sectores populares, los pueblos indígenas, ¿no?, versus los sectores agroindustriales del oriente boliviano, sectores oligárquicos, empresarios millonarios, una clase social muy alta y muy poderosa, que aunque en los tiempos en que ha habido en Bolivia este gobierno populista, también le conocen así, las mismas empresas, los mismos sectores oligárquicos han incrementado tremendamente sus ganancias, pero hay una lucha de estos sectores por no perder simbólicamente incluso el poder político. El poder dar paso a gobiernos así de este estilo siempre se presenta para ellos un peligro, una amenaza de que esto se pueda replicar en otros lugares y en otros pueblos, ¿no? Entonces, en este avance y retroceso está marcado el respeto a los derechos humanos por todo esto. Los avances que han habido en el proceso desde el 2006 hasta el 2025, con una transición en el 2019, han sido importantes, ¿no? El respeto, la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, el tema de los avances en salud, en educación, la reducción de la pobreza en cifras tremendamente importantes, la disminución del analfabetismo, los fortalecimientos de derechos colectivos, a las aspiraciones y ampliación de políticas sociales, como mencionaba también en el caso de México. Estos logros han sido reconocidos, ¿no?, incluso por organismos internacionales, ¿no? Pero a la par, en base a eso, también en ese afán de mantener una hegemonía política de estos gobiernos populistas, también han producido ciertas cosas que han debilitado el mismo proceso de cambio en avance de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cierto debilitamiento que ha habido en las instituciones a nivel político y a nivel de administración, denuncias que ha habido digamos, de cobros de venta de pegas, como se conoce aquí, ventas de trabajos a sectores sociales, traslados de dineros de manera directa a sectores indígenas y populares, no siempre bien administrados y en muchos casos que han incurrido en corrupción, que han ido debilitando incluso el respeto a los derechos humanos de los mismos pueblos indígenas, ¿no?, de los sectores, de las bases sociales, porque esto ha sido en favor de las dirigencias de estos sectores sociales. Entonces, eso ha hecho un debilitamiento también de los derechos humanos de las personas, de los mismos pueblos indígenas, de los mismos sectores sociales. Incluso hablaba del tema de las mujeres, el tema de los niños, digamos. Ha habido también ciertos casos así que son de conocimiento público aquí en Bolivia, donde ha habido relaciones sexuales con menores de edad, digamos, que no han sido lo suficientemente investigadas como para esclarecer estos hechos y que los responsables de estos hechos puedan ser atendidos o sancionados, ¿no? Entonces, eso es en la parte, digamos, como política, cómo se ha ido vislumbrando. Los pueblos indígenas obviamente han hecho un aporte importante, sin embargo, en cuanto a poner en el escenario del respeto a los derechos una nueva visión. Bueno, nueva visión en el contexto más internacional, ¿no? Aunque esas prácticas sí existían desde la colonia, ¿no? Pero digamos el tema de la visión del vivir bien, ¿no? El tema de la visión del vivir bien fue como un aporte, digamos, desde los pueblos indígenas, como un respeto a la vida, ¿no?, a la vida individual y a la vida en comunidad, a el equilibrio entre lo material y lo espiritual, esta frase de que a nadie le falte nada, que nadie se quede atrás, en el sentido de buscar precisamente la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y de todos en general. Sin embargo, a la par se estaba todavía manteniendo una visión más individualista que negaba lo comunitario y que desde las bases, desde desde los medios de comunicación más poderosos, fueron influyendo también con esta visión individualista en contra de esta visión del vivir bien. Y encontraron en esto una postura de cómo ir debilitando esta visión del vivir bien
de no poderla llevar a la práctica, y finalmente terminaron, digamos, como degradando esta visión del vivir bien por las mismas prácticas de los pueblos indígenas que no han podido también llevarlo a la práctica como políticas gubernamentales. Un modelo estructural de violación de derechos humanos, esto ya a nivel mundial, está caracterizado precisamente por una excesiva fuerza estatal, ¿no? En países, por ejemplo, como Estados Unidos, la fuerza, la represión, ¿no? Las capturas del sistema judicial por élites, también, o sea, el manejo y la manipulación de la justicia en varios países en el mundo es característica de violación de derechos humanos. La violación mediática de la violencia, ¿no? Mejor dicho, la normalización mediática de la violencia. También es conocido este tema de las redes internacionales de extractivismo, de explotación de los recursos, que termina simplemente en extractivismo total, apropiación de esos recursos por algunos sectores privilegiados y después dejando en la situación económica catastrófica para los pueblos. Políticas que priorizan el mercado sobre la vida, ¿no? Y todo este modelo, desde mi mirada, digamos que, bueno, tengo también una mirada económica, permite que los derechos humanos de las poblaciones sean precisamente vulnerados, ¿no? Y debilita las posturas de defensa de los derechos humanos. La violación actual a nivel mundial más degradante en el momento actual de los derechos humanos es el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Es un escenario global, ¿no? Una de las violaciones más graves, ¿no? Inneglables de los derechos humanos. Distintos organismos internacionales han denunciado el bombardeo sistemático sobre zonas densamente pobladas, ¿no? Población civil, obviamente, destrucción de infraestructura esencial, como hospitales y escuelas, bloqueos de ayudas humanitarias, desplazamiento forzado de comunidades enteras, asesinatos masivos de civiles, incluidos niños y niñas. Todo esto marca, desde mi perspectiva, un modelo de violación de derechos humanos y un modelo que se replica en los países, que se pretende replicar en los países, bajo este enfoque, ¿no? Partiendo de la violación de grupos vulnerables como los adultos mayores, los niños, niñas, pero también los grupos LGBT, es decir, normalizar la violación de derechos porque simplemente hay una moral impuesta que quiere retomar su poder para imponer a los pueblos ciertos moldes de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, que tiene que ser una diversidad, no tiene que haber diversidad sexual, tiene que mantenerse una hegemonía de una mirada, y hay una persecución ya de las personas que precisamente buscamos defender los derechos humanos, ¿no? De todos estos sectores. Diversos informes, por ejemplo, de Naciones Unidas, en el caso de Palestina, dan más de 40 organizaciones de derechos humanos, están denunciando todo lo que pasa en Israel como un modelo de crimen de guerra, ¿no? Y de genocidio. Eso es más o menos lo que puedo indicar sobre el panorama. Estoy atento a los minutos que nos han dado. Y también quería dar una reflexión final desde la mirada del humanismo. Obviamente recogiendo las distintas exposiciones de Silo en distintos momentos. Por ejemplo, que decía que la defensa de los derechos humanos no pertenece a un sector político, sino que constituye una responsabilidad colectiva de todos, ¿no? Y en un mundo marcado por violencia, el dolor y la injusticia, el nuevo humanismo universalista recuerda que la dignidad humana es el valor más alto, ¿no? Y que la raíz del sufrimiento está en la violencia física, económica, psicológica y racial. Y que solo a través de la reconciliación interna y la no violencia es posible abrir caminos de futuro. Esto es, digamos, además de la regla de oro del tratar a los demás como quieres que te traten, creo que marca la posibilidad de mantener la esperanza y el seguir insistiendo en que podemos avanzar en la defensa de los derechos humanos y en que se respeten los derechos humanos de todos. Eso nada más. Gracias, Alan. Bueno, ahora le toca el turno, el número 8, a Nelson Pérez y Gerardo Morales. Son miembros del Partido Humanista Internacional
y participan en el Partido Humanista de Colombia, en el equipo de coordinación en formación. Adelante, Nelson. Sí, muy buenos días. Carlos, se llama Gerardo Fajardo Morales, para corregir ahí un poco. Gerardo Fajardo Morales, Fajardo perdón. Morales, sí. Entonces nos vamos a dividir hoy la exposición entre ambos. Una parte Bueno. de la exposición. Bueno, mis amigos, hay unas diapositivas, ¿será que se pueden proyectar? Las que Sí. te envié en PDF para basarnos en ellas. Ahí Gerardo, pues, si quiere, comienza tú, que tiene la parte inicial y yo luego continúo. Gerardo, ¿me escucha? Bueno, tal vez, Ya le escucho, ya le estoy escuchando, correcto. para Buenos días para todos, un saludo de paz, fuerza y alegría para todos los participantes. Mi nombre es Gerardo Fajardo, bueno, humanista siloísta. Esta diapositiva que presentamos con Nelson, para no leerla toda, yo quisiera más bien dejarla como una especie de contenido para que lo puedan revisar los que estén interesados. Y quiero empezar más bien con la parte que elaboré del informe de los derechos humanos. Desde la situación de los derechos humanos en Colombia y las acciones mínimas podemos dar nuestra libre interpretación. Desde la experiencia acumulada, contamos con un presidente como Petro que le ha dado el verdadero significado a la defensa de líderes y lideresas sociales. Em, en el conflicto armado de Colombia es extenso, con diferentes actores y diferentes ideologías. En esta época de fuerte desestructuración, la polarización está generando un conflicto de ataques de todos contra todos, e incluso todos dentro de los mismos bandos, sean de derecha o de izquierda o de centro, como se dice hoy, e inclusive polarizada la misma población civil. Nosotros intentamos en el campo de los derechos humanos reconocernos y reconocer a los líderes y lideresas sociales en todos los campos del quehacer humano, no importando en qué bando estén cada organización social. En el transcurso de 21 años hemos realizado los reconocimientos Colibrí, hemos buscado recuperar las historias de las personas anónimas, de esos seres humanos que quedaron excluidos o excluidas, las que intentaron en sus luchas de muchas formas y fueron borradas de la historia, porque simplemente no fueron percibidas a pesar de sus aportes a los cambios que se han necesitado en cada uno de los ámbitos donde se han desempeñado. Hay un esfuerzo consciente de recuperar una historia que ha quedado relegada. Nosotros intentamos a través de los reconocimientos fijar la mirada en algo que queda normalmente fuera de campo, fuera de lugar, fuera de la percepción de los grandes personajes que han olvidado que es gracias a esa sumatoria de miles de aportes de líderes y lideresas sociales que han logrado construir muchas alternativas de vida válida para los conjuntos humanos. Sin los aportes de hombres y mujeres que han aportado su lucha por un mundo mejor y más humano, hoy no seríamos lo que somos. Todos nosotros y cada uno de nosotros que habitan el planeta Tierra somos deudores de ese proyecto colectivo, que es nada más que la continuación de las mejores aspiraciones de los seres humanos buenos que nos han precedido, como dijo Silo. No tiene sentido ninguna teoría, esfuerzo o ideología que no ayude a los seres humanos a vivir mejor, a vivir una vida más plena, sobre el vivir juntos, los vínculos profundos dentro de la sociedad, las obligaciones recíprocas que tenemos unos con otros. Y tiene sentido todo aquel hombre o mujer que frente a una época de fuerte desestructuración, de rompimiento de vínculos, de fracaso de las propias esperanzas, de alejamiento afectivo con sus seres queridos y con sus más próximos, se esfuerza en reconstruir, reparar, reconciliar y unificar las aspiraciones comunes en medio de un individualismo esquizofrénico que se está incrustando en la conciencia de cada ser humano. Son precisamente esos líderes y lideresas sociales que construyen alternativas de beneficio común que hacerle frente al creciente individualismo con esa disolución de los lazos donde solo nos preocupamos aisladamente de nuestro bienestar, como si no tuviera que ver con el bienestar de quienes tenemos alrededor. Todos, absolutamente todos, nos necesitamos. Entonces, dentro de este pequeño enfoque por el tiempo que tenemos, nosotros en un transcurso de 21 años hemos estado haciéndole un reconocimiento a los líderes, lideresas sociales, organizaciones sociales
y a toda persona que está haciendo su aporte por un mundo mejor y más humano, eh, viendo los derechos humanos desde allí, como cómo conectarnos, cómo reconocernos, cómo dejar de sentirnos raros, dejar de sentirnos indiferentes, dejar de sentir que el otro no tiene que ver conmigo. Y hemos estado en estos trabajos. Este año tenemos la 29ª versión o la 21ª versión de los reconocimientos Colibrí en el Parque Colibrí. Ya todos los convocamos a este lugar porque es un lugar, como decía Silo, que es lo que hará todo lo de un país. Entonces, estos reconocimientos, nosotros lo que hacemos es que le entregamos, no sé si me alcanzan a ver acá en pantalla, le entregamos un pequeño trofeo, digamos así, donde está la cúpula del parque, el portal, el árbol de la vida, y en la mitad va el nombre del líder o la lideresa social por su trabajo que hace en el medio inmediato, o sea, como reconocerle las pequeñas acciones y las grandes acciones de los de abajo para los de abajo, porque los de arriba tienen muchas acciones. Entonces nosotros desde ahí estamos generando tejido social, estamos conectándonos con las organizaciones, haciendo acompañamiento, escuchando sus relatos, sus narrativas, entrando en su mundo de aspiraciones y también acompañando a las víctimas del conflicto armado en todo lo que ha pasado en Colombia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quisiera decir que en el mandato del presidente Duque se registraron 957 asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia, y en el gobierno de Petro, a junio del 2025, la Defensoría del Pueblo informó que solamente van 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Y ya acá en el campo de los derechos humanos, nosotros hemos generado una cartilla que son los derechos humanos alternativos, donde estamos promoviendo con los estudiantes y en las comunidades el derecho a la ternura, al riesgo, a la esperanza, el derecho al placer, el derecho a la paz, el derecho a la vejez, el derecho a nacer, el derecho a la vida, de una forma pedagógica y en forma de caricatura para poder llegar a la población más joven, sobre todo a los niños y a los jóvenes que están creciendo en este ambiente de guerra. Y por eso me enfoqué solamente en la diapositiva, ¿qué? Bueno, en el número 5, en los reconocimientos Colibrí, para darle paso entonces a Nelson para que él cuente la otra experiencia que tenemos para comentar. Siga, Nelson. Sí, excelente. Dentro de todos los trabajos que hemos estado haciendo a favor de los derechos humanos, pues yo he estado muy inquieto en el tema sindical, ¿sí? Yo actualmente pertenezco a un sindicato, trabajo en una empresa que tiene más de 90 sindicatos hoy en día y soy el secretario del segundo sindicato más grande. Tengo más o menos unos 1.400 afiliados. Entonces es como un humanista tratando de hacer algo en el campo sindical, así lo puedo definir. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, basándome un poco en lo que Silva ha dicho por ahí sobre cómo las cúpulas sindicales están alejadas de la base social, he estado en esos ámbitos, en ese esfuerzo, ¿no? Tratando de que esa mirada sindical que ha sido utilitarista, que de pronto se ha desprestigiado mucho en el tiempo por la corrupción, por malos manejos, por usar el sindicato para hacer otras cosas. Entonces mi esfuerzo ha sido ese, ¿no? Tratar de demostrar que los sindicatos, el sindicato donde estoy, pues está preocupado realmente por nuestros trabajadores, por los afiliados, en la defensa de sus derechos laborales. Eh, lo que dice Gerardo, ahora con la llegada del presidente Petro, realmente ha habido un avance porque habían muchos derechos que se habían quitado en el tema de, por ejemplo, pagos de salarios, de recargos nocturnos, una cantidad de cosas que en los gobiernos anteriores los habían quitado. Y el presidente, pues en su campaña prometió y cumplió en eso. Y eso pues da cierta registro de paz, ¿no? De paz a nivel sindical. Eh, también no todo es perfecto, obviamente que no, pero sí se han alcanzado, hay también inconformismo también en otros sectores que nos a otros reconocimientos, pero sí puedo decir a nivel general que se ha avanzado mucho en lo que dice Gerardo en el tema
en el tema de, por ejemplo, la protesta social. La gente puede protestar, se han hecho paros, se han hecho una cantidad de cosas, la gente en la calle, y no hemos visto que salga la policía o les manda a reprimir, ¿sí? Entonces, hay un respeto por los derechos de las personas, el derecho a la libre expresión y a la libre protesta. Eso por un lado. También eh, dándole como al sindicalismo una mirada hacia el futuro, ¿no? Una mirada hacia el futuro no tan inmediatista, tratando también de hacer que los sindicatos, no solamente donde yo estoy, sea, hagamos coalición, hagamos trabajo en equipo, trabajemos, ¿cierto? Dentro de las empresas hay todavía personas que tienen matiz neoliberal y esas son las principales opositoras a estos cambios. Eso es contrario, ¿no? Ya no viene directamente del gobierno, sino dentro de la organización hay gente todavía con matiz y esa es como una lucha constante. Ahorita pues vamos a una negociación y entonces vemos que los que van a colocar a negociar parte de nuestros derechos que están consagrados en los pactos colectivos son los principales opositores a quitar y eliminar cosas. Porque la mirada, como lo decía nuestra amiga de México, es que se tiene que los derechos de los trabajadores se tienen como privilegios, ¿sí? Esa es una mirada todavía así de que esos sectores privilegiados y no se mira como son derechos que se han ido logrando en el tiempo y que más bien es que todos tengamos esos derechos en su máxima y no derechos en lo mínimo, sino en lo máximo, ¿sí? O sea, que tengamos la máxima salud, la máxima educación para todos y no ver los derechos como desde un mínimo. Yo creo que ese es un esfuerzo que estamos trabajando y bueno, yo trato de aportar un poco en ese aspecto. Y también los desafíos del sindicalismo, por lo menos ahora las tecnologías va desplazando el trabajo, va el trabajo remoto, entre ya mucha gente va quedando sin protección, ¿sí? Ya los contratos laborales tienen que tener otra dimensión. Entonces también hay retos para un nuevo sindicalismo y para trabajar en eso. Entonces esa era un poco la experiencia que quería contar en el aspecto sindical como un humanista en ese espacio. Bueno, amigos, eso y nada más. Muchas gracias, Nelson Pérez. Muchas gracias. Eh, bueno, ahora le toca el turno, ya me fijo, vamos a salir de esta página, de esta vista, para poner en galería un cachito. Luisa Meneses, de Bélgica, es el turno de ella. Ella es miembro pleno del Partido Humanista Internacional, participó en el PH de Chile y actualmente lo hace en el Partido Humanista de Bélgica, en el equipo de coordinación en formación. Adelante, Luisa. Hola, bueno, hola a todos, aunque ya llevamos 1 hora y media de conversación y agradecer mucho la información que nos dio la amiga de México y lo que vienen de contar los amigos de Colombia, porque preparamos este encuentro teniendo una visión global. Y la visión global era un poquito negra, le voy a decir. La visión global es que mismo si hay una legislación bien escrita sobre los derechos humanos hoy día en el mundo, todo el mundo la pisa y además están saliendo leyes más y más alejadas del valor del ser humano. Y para eso los invito a leer un artículo que salió en Presenza hoy día que habla sobre los derechos humanos. Puntea ahí que el que yo, para mí muy interesante, para nosotros es interesante, que es el valor del ser humano o la concepción del ser humano. Y nos damos cuenta de que todo lo que está pasando se basa en la concepción del ser humano, que nosotros mismos de repente no la tenemos muy clara, qué es. Y habla este artículo de que en realidad no estamos en un momento de crisis económica o geopolítica, sino sobre todo una crisis humana universal. Y, ah, y que hay que pensar también que una nueva nación humana está naciendo, está a punto de nacer.
Así que la negrura de partida podemos ir sacándola y una afirmación también de que el derecho o los derechos del ser humano no se dan, no están, pero que a lo mejor poco a poco van a salir en esta nueva civilización que están haciendo. Así que ese es el contexto global y nosotros aquí en Bélgica estamos viviendo algo muy alejado de México y muy alejado de Colombia. En Bélgica está previsto de modificar el Código Civil para otorgar poderes policiales al ejército, cosa muy grave. También se está debatiendo sobre una ley que da poder al Ejecutivo, al Ministerio del Interior, a la Policía y a la Administración para poder calificar como les guste a las asociaciones como asociaciones radicales o incluso terroristas, sin tener necesidad de una decisión judicial. A esto le sumamos una militarización impuesta por la OTAN. Tenemos que tener un 5%, un gasto del 5% del PIB y que tiene consecuencias para la educación, para la salud y para la cultura y para muchas otras cosas. Y todos esos elementos en un contexto donde los partidos de extrema derecha están a las puertas del poder o en el poder hoy día en Europa, da pasito al fascismo y a la dictadura que están también a las puertas y muchas veces al interior de nuestro gobierno, en todo caso el gobierno de Bélgica sí. Y todo eso hay que juntarlo con toda la no financiación o el financiamiento muy bajo de las cárceles que están sobrepobladas y la justicia también, que está, como digo, en una crisis económica y de gente bastante grave. No sé si lo saben, pero Bélgica ha estado condenada a numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de acogida de refugiados y de maltrato en las prisiones. Así que tenemos varios problemas en la educación, en la salud, en la justicia y tenemos muchas restricciones presupuestarias en muchos ámbitos. Y eso hace retroceder grandemente los derechos y también los mecanismos de solidaridad. Así que esa es nuestra situación. También habíamos visto la necesidad de acordarnos de lo que decía Silo en la carta número 8 sobre si los derechos humanos no se sitúan por encima de cualquier otro derecho, no se entiende por qué existe la organización social y el Estado. Y bueno, también la carta 9, pero que ustedes la conocen mejor que yo, así que la dejamos en el escrito. Y muy prácticamente nosotros somos poquitos en el Partido Humanista aquí, pero hemos basado toda nuestra acción en colaborar con otras organizaciones. Está el movimiento de MAN, con los que fuimos a elecciones en las comunales pasadas. Está el Parque Ibacucha, que es un parque al interior de la Universidad de Mons, donde está toda una campaña con el tema nuclear y de informar a la gente. Están acciones colectivas para terminar con la energía nuclear. Estamos trabajando con la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Paz y la Democracia. Trabajamos también más localmente en un centro cultural que se llama García Lorca, que es toda la inmigración española comunista que se fue cuando Franco llegó al poder. En la campaña Stop Militarización, en el colectivo Paz para Venezuela, América Latina y el Caribe, y apoyando como podemos el llamado que se está haciendo aquí a los jóvenes de 17 años para que hagan el servicio militar voluntario. Y ese es un poco, si lo ven detrás mío, estuvimos ahí afuera de un centro militar donde estaban informando a los jóvenes. Hay un pago de 2.000 euros netos por mes para que los jovencitos hagan su servicio militar. Y eso es terrible. Bueno,
Esa es más o menos la situación, no muy buena para nada en los derechos humanos, muy degradado aquí, pero lo que intentamos hacer también es, tanto a nivel personal como social, es integrar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿ah? Sobre nuestra concepción del ser humano, compartir eso con la gente, porque eso tiene una importancia muy grande. Como decía, pienso el amigo de Colombia, la gente cuando se siente que no vale nada, tiene difícil a pedir sus derechos. Pero eso hay que compartirlo, nuestra visión del ser humano, qué es el ser humano, y poder contagiar a lo más posible. Y compartir esta inmensidad o sea, nos parece más que necesario, indispensable hoy día. Y eso lo podemos hacer en todos los niveles, donde tengamos una acción, tanto en el trabajo, en nuestras relaciones, que en la actividad política neta. Y pensamos, esa es nuestra dirección y pensamos que eso va a aportar. Pero me parece que poder tener más y más relaciones con, por ejemplo, lo que contaban los amigos en México o en Colombia, es muy importante para gente como nosotros que estamos viviendo en una Europa donde todo se está degradando terriblemente, terriblemente a nivel humano. Eso nada más, ¿eh? Gracias, Luisa. Muy contrastante lo que explicas. Europa y algunos países de acá, pero no para el resto de los países latinos. Estamos con Daniel Ferreira, luego sigue William, Enrico y Claudio. Así que Daniel Ferreira es Hola, secretario, hola, te presento, secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del Partido Humanista de Argentina y participa del equipo de coordinación nacional formado en Argentina. Adelante, Daniel. hola, sí, perdón, tengo problemas con la cámara, así que se me apaga y demás. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ante la situación, Argentina se encuentra en un estado ya calamitoso, en las pérdidas de empleo, por ejemplo, que son moneda corriente en un país que supo estar a la vanguardia de ese tema tan crucial, ¿no es cierto? El derecho al trabajo se evapora sin importar, sin importarle al gobierno la tal circunstancia. Increíblemente, los más desprotegidos, sean estos jubilados, personas discapacitadas, son víctimas y un objetivo claro de este gobierno desalmado que tenemos, encabezado por Javier Milei, que se ensañó desde su llegada con ellos, ¿no es cierto? Sumando a estos males, los casos de corrupción que se viven en la Argentina son diarios, y en vez de plantear propuestas, el gobierno solamente tira carpetazos a la oposición y la oposición al gobierno. Y no hay propuesta ni salida por ahora en la Argentina para estos males que vienen surgiendo, y todos los días tenemos una novedad nueva, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Tenemos, por ejemplo, los casos Libras, que han sido de escándalo internacional, y arreglos entre droguerías y la Secretaría de Discapacidad, cosa que es una vergüenza. Se le ha sacado a los discapacitados, si hablamos de derechos humanos, la posibilidad de tener una pensión y tener medicamentos. Lo mismo ha sucedido con los jubilados y los pensionados. Jubilados que obviamente no gozan de ningún nuevo aumento, ni aumento en sus bonos, y se les sacan tanto accesorios como pañales, como tiras reactivas para la diabetes y demás medicamentos antihipertensivos y psicotrópicos, que antes eran con otros gobiernos en forma gratuita. Para hacerla corta, con el tema de los jubilados, se le ha sacado desde sus derechos. Antes tenían 7 u 8 medicamentos, hoy tienen 3 o 4. Pañales 120 tenían antes, hoy tienen 60. Y encima ya no se entregan en las farmacias, sino el gobierno se encarga de que lleguen al domicilio, cosa que es mentira, porque hemos recibido varias quejas en los establecimientos donde laburamos, donde trabajamos, perdón. Y bueno, la cosa va para peor. ¿Qué acciones mínimas se puede llevar en cada país? Yo creo que la persuasión o persuadir también es construir. Al no contar con los medios de difusión, vimos como experiencia
que subirnos a un micro, hablar de humanismo, subirnos a los trenes, subirnos a los subtes, y hablar con la gente es lo mejor que podemos hacer. Y obviamente siempre empezando por el medio inmediato. Lo que sentimos es que está ocurriendo lo mismo que en 1991, cuando Carlos Menem ya llevaba 2 años de gobierno, y está en el libro Carta a mis amigos, y si ustedes ven en la carta 5, hace una descripción fantástica de lo que hoy vuelve a ocurrir. Es tan actual lo que se lee en cartas, más que nada en las 5, en la introducción de las 5, que lo marca, marca la cruda realidad que hoy está, en la que hoy están las organizaciones sociales, que tanto han combatido, ¿no es cierto?, entre comillas, contra el neoliberalismo, el capitalismo y demás, y las fuerzas de derecha. Hoy las tribus, si se quiere, argentinas, los partidos políticos más pequeños, y también los sociales, o de hecho los comedores y demás que han sabido paliar las crisis, están como desorientadas. Eso lo veo todo el tiempo. Yo voy, me junto con ellos, hablamos con ellos, y eso ellos ven también en el humanismo una salida. Es así. El tema es, yo siempre les planteo, no cometer el error el error que se ha cometido de creerse el rol, ¿no es cierto? El rol de si vos querés ser candidato, si vos querés ayudar. Bueno, eso, el referente tiene que ser solamente eso, el referente, y no creerse, porque nos ha ocurrido en la Argentina que diferentes cuadros políticos han cometido el error de entrar en lo básico, ¿no es cierto? De decir, de creerse líder de un sector y bueno, después hacer oído sordo a lo prometido. Los objetivos son claros, yo los había explicado y los explico siempre a los que llegan. Es tener, nosotros acá estamos en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Argentina, que está muy pegadito a Uruguay. Es una provincia de 136 municipios. Si lográramos formar, yo creo, y esto lo digo hasta en forma personal, tener 3 militantes, de ahí para arriba, por supuesto, en los 136 municipios estaríamos hablando de 410 humanistas en la provincia de Buenos Aires, que es un montonazo, y estamos empezando con esa tarea, que no es fácil. La triada, la vieja triada, aquella que había planteado en algún momento el movimiento humanista, tiene que ser nuevamente utilizada, no con los mismos funcionamientos, pero sí con la misma intención de que esas 3 personas o 3 militantes puedan llevar a cabo una tarea de referencia administrativa y de apoyo. O sea, no estamos hablando de orientador, estamos hablando de un referente barrial, administrativo y apoyo. Eso sería un poco lo que se propone, ¿no es cierto? Que lo estamos implementando con gente que se va conectando y con jóvenes que van actualizando también las formas, ¿no es cierto? Ya aquella forma de la misión de los 80, de los 90, o aquella forma del 2000, de la crisis del 2001, no es que haya perdido, no es que haya perdido vigencia, pero simplemente han cambiado las tecnologías, las formas de comunicación y demás. Después de una pandemia, obviamente, estamos, como a mi manera de ver, un poco abusando del tema internético. Pero por eso, vayamos al abrazo, vayamos al encuentro, vayamos a esos ámbitos donde uno se ha enamorado de este espacio, tanto del partido como de la comunidad, como de otros organismos como Mundo Sin Guerras y demás, de aquellas personas reales que existen, que están ahí, y bueno, a hablar con la gente, ¿no es cierto? Porque no solamente la revolución se hace en las escuelas y demás, que en los sindicatos. Yo también, como decía el amigo colombiano, formo parte de un sindicato y obviamente soy delegado de esa institución. Pero a ver, no quedarnos en eso, está en la calle también la respuesta. Hay que ir y bueno, hablar con la gente, que dejen un poquito el celular y también por los celulares también armar nuevos videos, nuevos materiales y demás. Correr la voz. Cuando nos conocen, el trabajo de campo se facilita. Y cuando hay adherentes, esos adherentes hacen correr la voz. Muchos de los que no son militantes del partido me dicen, ¿el Partido Humanista existe todavía? Sí, existe todavía.
y está todavía en pie. Pero bueno, es una tarea ya nuestra y hacernos cargo, ¿no es cierto? Hacernos cargo. Creo ya por experiencia, y esto no quiero ser no quiero, ¿cómo decirlo? Pinchar el globo ni ningún gobernante. Yo creo que en México está haciendo una tarea espectacular en su gobierno y demás, pero también los humanistas tenemos mucho que decir. Y nos ha ocurrido acá con otros gobiernos que, bueno, están haciendo las cosas bien, y después vino un desquiciado, resentido y demás, que evidentemente no ha superado su etapa de adolescente y de resentimiento que tiene interna, ha destrozado todo lo que es los derechos adquiridos de los ciudadanos, los trabajadores y demás. Nosotros debemos velar por eso y bueno, estar atentos siempre a eso, y no quiero decir la palabra no dormirnos, pero sí, ¿por qué no? En la Argentina decimos no dormirnos en los laureles, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ya está, se está logrando, no, hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo con algodones y demás. Y repasar que esto viene ocurriendo, ya ocurrió por lo menos en Argentina con gobiernos de dictadura, con Martínez Dios, ocurrió con Juan Vital Zurril, o con Domingo Felipe Cavallo, con Mauricio Macri, el tema económico, y ahora está haciendo lo mismo este chico, que está entregando todo lo que son recursos naturales, derechos adquiridos y demás. Hoy da pena ver un pibe, después de haber luchado tanto uno, ¿no? También porque uno tiene 800 marchas encima, da pena ver un chico que que lleva a domicilio rápido, pedalear 12 horas sin ningún beneficio social, sin ninguna protección. La verdad que da mucha pena. No veo con oscuridad el futuro. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ir a hablar y persuadir poco a poco. La gente se va a ir dando cuenta, y en cualquier momento esto no tiene gollete, esto va al desastre. Y bueno, tenemos que estar los humanistas tranquilos y explicando cómo son las cosas, sin ser, obviamente, esto sin pecar de soberbio de mi parte, pero decir, bueno, muchachos, es por acá, la no violencia activa, la cosa que tenemos que hacer, y bueno, y es parte de un proceso interno. Tiene que haber un cambio personal que tiene que ir en simultaneidad con un cambio social, si no la cosa no va a funcionar y vamos a caer siempre en el mismo péndulo y vamos a estar siempre sometidos a la derecha y a la pérdida de derechos humanos. Nada más, chicos, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, de Argentina. Seguimos con William Tipan, de Ecuador. William es miembro pleno del Partido Humanista Internacional. Participa en el equipo de coordinación en formación en Ecuador. Adelante, William. Bueno, primero buenas tardes para todos y buenas noches para los amigos de Europa. La primera pregunta, situación actual de la vulnerabilidad y avasallamiento de los derechos humanos en su país. Ecuador en su época democrática ha tenido varios gobiernos progresistas muy referenciales, pero desde hace ya varios años, los últimos 3 regímenes que hemos tenido, se ha impuesto una tendencia violenta de imposición y de persecución. Otra cosa que se trató y se forzó es el apoderamiento de los poderes del Estado, es decir, un Estado totalitarista. De esa forma, además, se logró desestructurar en el campo político a cualquier obstáculo, inclusive llegando al tema de la persecución, las amenazas e incluso el asesinato de candidatos a elecciones. Se está llevando adelante un proceso de empobrecimiento, estos últimos 3 regímenes que hemos tenido, de degradación de los servicios públicos como salud y educación, de privatización de la explotación de las riquezas del país y sobre todo la normalización de la corrupción. La narrativa y la propaganda sobre la inseguridad ciudadana realizada adelante por el Estado a causa de la delincuencia y de las actividades de organizaciones narcoterroristas ha sido amplificada por el poder para tener una presencia permanente de control policial y militar. Se busca aterrorizar es el objetivo, y para ello se busca cualquier excusa
promoviendo incluso matanzas en cárceles de varias ciudades del Ecuador, hasta el asesinato de niños y personas en las calles de los barrios, de ciudades y barrios suburbanos. Aprovechándose de esta situación, se acusa y se persigue a cualquier opositor. Se ha acorralado a la población para la pasividad, para una búsqueda desesperada de seguridad, lo que ha sido aprovechado por el poder mediáticamente para encabezar algunos supuestos eventos democráticos. Cualquier organización social o política que no acuerde con el régimen es acusada, acorralada, perseguida. Y si esto no es lo suficiente para detenerlo, se apela al chantaje, a la manipulación y al dinero. Lamentablemente, la CONAIE, una de las organizaciones indígenas más grandes de Ecuador, ha caído también en ese juego. La organización de la CONAIE organizó una protesta nacional que duró varias semanas en el Ecuador, en la cual existieron varias personas asesinadas y docenas de encarceladas y torturadas. Estamos en un proceso básicamente de pacificación de la gente, de aterrorización de la gente, donde todos los derechos, los seres humanos de los ecuatorianos están siendo pisoteados en base a una propaganda de búsqueda de seguridad ciudadana. Segundo, ¿qué acciones mínimas podemos llevar adelante en el país? Acá yo acuerdo mucho con que el tema de las instituciones y los líderes han hecho grandes aportes, pero en el caso de Ecuador, y me supongo que en la mayoría de los países, es la gente la que lleva adelante las transformaciones. Aquí la ciudadanía ha logrado destituir a 4 presidentes de menos de 10 años. La CONAIE y otras organizaciones podían intervenir directamente en el desarrollo del país. Ahora eso ha sido el objetivo del imperio de poder acallar, de pacificar a la gente. Y esto ha provocado un aislamiento y un alejamiento de la participación social. Y nosotros hemos tratado de ir creando, junto con otras organizaciones, vías de difusión, de denuncias y propuestas, aunque no se tenga mucha claridad sobre la medida de la influencia que uno va teniendo. También se busca el desarrollar alianzas y coparticipaciones, incluso con partidos políticos y movimientos que han participado en elecciones. Y esto tanto a nivel nacional como internacional. Han habido algunos países que también han estado haciendo apoyo desde otros países a Ecuador. Básicamente eso, sintéticamente, es lo que yo puedo exponer de Ecuador. Bien, William, muchas gracias. Pasamos al número 12, Enrico Pacedoma, de Canadá. Él es colombiano, residente en Canadá desde el 2011, participante en el movimiento desde el fin de la secundaria. Ha participado en la comunidad, el Partido Humanista, en el Mundo Sin Guerra y en el Mensaje. Actualmente es el miembro pleno del Partido Humanista Internacional. Es miembro de traductores de la Secretaría de Comunicaciones del ESI y, por supuesto, es miembro pleno del PH de Canadá. Adelante, Enrico. Gracias. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bien, entonces, a pesar de su sólida reputación internacional, Canadá sigue enfrentando desafíos persistentes, especialmente en materia de discriminación sistémica, de derechos de los pueblos indígenas, de justicia social, de migración y libertades civiles. Las observaciones que presento aquí provienen de informes de Amnistía Internacional, de la Liga de Derechos y Libertades de la provincia de Quebec, donde habito, de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos,
de Human Rights Watch, de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles. Con respecto a la discriminación sistémica e intervenciones policiales, Amnistía Internacional señala que en 2024 el racismo sistémico sigue siendo un problema importante, especialmente en las interacciones policiales con personas indígenas y racializadas. A pesar de que, bueno, algún paréntesis aquí, no me gusta utilizar el término raza, pero es en el sentido ese de que por considerarlo como que si existieran varias razas, se le discrimina. Entre agosto y septiembre del 2024, 9 personas indígenas fueron asesinadas por la policía en incidentes distintos, lo que revela fallas estructurales persistentes. En la provincia de Quebec, la Liga de Derechos y Libertades continuó su labor sobre el perfilamiento racial y social, denunciando las detenciones policiales arbitrarias y exigiendo su prohibición total. Las prácticas policiales siguen siendo un tema central en varias provincias, donde los mecanismos de supervisión se consideran insuficientes. Derechos de los pueblos indígenas. Las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo uno de los problemas más graves. Human Rights Watch señala que en 2024 la Corte Suprema de Canadá reconoció que los gobiernos federal y de Ontario incumplieron sus obligaciones con varias primeras naciones. Aquí a los indígenas se les considera primeras naciones, que fueron los primeros habitantes, en un acuerdo de 174 años, privando a generaciones de compensaciones justas. Esas comunidades continúan reclamando el fin de la violencia policial. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero el porcentaje de indígenas en las cárceles canadienses supera ampliamente el porcentaje que corresponde a la población de las primeras naciones en Canadá. Eso muestra la discriminación hacia ellos. Se continúa reclamando medidas concretas para combatir feminicidios indígenas. He conocido casos acá cerca a la ciudad donde vivo, donde agentes policiales fueron acusados con pruebas concretas de feminicidios y no fueron condenados. Se sigue reclamando respuestas a la crisis de vivienda, agua potable y servicios sociales. Es increíble que un país de la OTAN, un país del primer mundo, todavía hay muchas comunidades donde no hay agua potable. También en cuanto a derechos de las primeras naciones, el gobierno de Canadá, no recuerdo exactamente, creo que hace 50, 60 años, comenzó a retirar obligatoriamente los hijos de las comunidades indígenas para llevarlos a orfanato, a comunidades gerenciadas por la Iglesia Católica, para que se quitaran los vínculos con sus comunidades, perdieran su lengua y sus costumbres. Y ahora el gobierno en 2023 dio una compensación económica a los sobrevivientes de ese genocidio, se puede decir. Derechos de las personas migrantes y refugiadas. Amnistía Internacional informa que los derechos de las personas migrantes y refugiadas fueron vulnerados de manera recurrente en 2024, especialmente debido a las políticas restrictivas y detenciones arbitrarias. En 2025, el Grupo de Monitoreo de Libertades Civiles denunció el proyecto de la ley C2, calificado como antimigrante y antirrefugiado, que permitía la cancelación masiva de documentos de inmigración y permitía el acceso sin orden judicial a datos personales de todas esas personas. Esas tendencias generan preocupación respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales de Canadá. Derechos económicos, sociales y culturales. La Liga de Derechos y Libertades documentó que en 2024 y 2025 se ha visto un agravamiento de varios problemas sociales en la provincia de Quebec y en el resto del país. Entre ellos, el aumento de falta de vivienda. Eso ha ocasionado un incremento grande de hasta 50% del valor de los arriendos y del valor de las viviendas. Ha provocado también dificultades de acceso a los servicios de salud, también como en otras partes del mundo.
los servicios de salud se han ido privatizando poco a poco. Ahora la directora de un ente que salió del Ministerio de Salud es una de las dueñas de una gran red de salud privada. Las desigualdades sociales persistentes, los problemas relacionados con salud mental. Estas observaciones coinciden con la Comisión de Derechos Ciudadanos, que recuerda que los derechos sociales como vivienda, salud, seguridad económica siguen siendo frágiles para numerosos grupos marginados. Para saltarme un poquito acá, porque estoy ya sobre el tiempo. En conclusión, Canadá sigue siendo un país con instituciones sólidas y un marco jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Sin embargo, en 2024 y 2025 se ve que los desafíos son numerosos y en ocasiones estructurales. Por ejemplo, violencia policial. He participado en varias marchas y personas que estaban marchando al lado mío le caían varios policías y los llevaban hacia un camión. También discriminación sistémica de derechos indígenas. Bueno, indígenas no se utiliza acá, se utiliza, como dije, primeras naciones, derechos de las primeras naciones no respetadas, políticas migratorias restrictivas, vigilancia creciente y desigualdades sociales. Canadá está, como otros países, como mencionó ahorita compañera de Bélgica, Canadá también, como forma parte de la OTAN, quiere poner el servicio militar voluntario, pero en dirección hacia la obligatoriedad, y también está reduciendo beneficios sociales para poder contribuir al 5% de su presupuesto, de su PIB bruto a la OTAN. Otro problema es una participación más amplia de las comunidades afectadas. Y para concluir, aquí una nota de esperanza, que ya lo han repetido algunos compañeros y compañeras. Los derechos humanos no pertenecen al pasado, están allá en el futuro, aspirando a la intencionalidad, alimentando una lucha que se reaviva con cada nueva violación del destino humano. Cartas a mis amigos, noviembre de 1993. Muchas gracias, Enrico. Gracias. Bueno, pasamos a Claudio Ojeda. Claudio Ojeda es miembro del movimiento humanista desde 1982, ha sido parte de las estructuras del movimiento humanista y estuvo desde la fundación del PH de Chile. Actualmente es el presidente nacional del Partido Humanista de Chile. Adelante. Hola, muy buenas tardes ya. Un gusto de saludar a todos los amigos y amigas que están conectados en este rato y que todavía siguen presentes y atentos a esta tremenda e interesante conversación con respecto al tema de los derechos humanos. Bueno, en Chile, seguramente ustedes saben que pasamos por una tremenda dictadura militar que duró 17 años, en donde se violaron todo tipo de derechos humanos. O sea, la verdad es que si algo aprendimos los que vivimos esa época, es lo que significa vivir con cero derechos humanos. Después de esa traumática experiencia en Chile y de vuelta a la democracia, en la cual nosotros cumplimos un rol fundamental, los humanistas, que colaboramos en que se llegara a nuevamente establecer una forma democrática en Chile. Y digo una forma porque tampoco es tan democrática en realidad al transcurso del tiempo. Y eso, digamos, generó de todas maneras un tremendo conocimiento de impulsar políticas que llevaran a el reconocimiento de la importancia de los derechos humanos en Chile. Después de esta dictadura se avanzó mucho en derechos sociales, en derechos con respecto a las mujeres, a los niños, a la diversidad sexual, de los trabajadores, en reconocer el problema medioambiental, la conciencia de la importancia del agua. Sin embargo, el haber tenido políticas que venían de la socialdemocracia, no abandonaron el modelo que instauró la dictadura, que es un modelo concentrador de la riqueza, concentrador del poder político y concentrador de todos los males que significa
hacer que tengamos miradas muy diferentes con respecto a lo que significan los derechos humanos. Por lo tanto, es muy diferente lo que le puede decir alguien de las clases privilegiadas con respecto a lo que opina de los derechos humanos, de los que están en la clase media y los que están en las clases más castigadas. Sin embargo, los medios comunicacionales se la han arreglado y también producto de que en Chile hoy en día, pasamos por otra etapa que es de tremenda importancia. En Chile hubo un estallido social. El 2019 se generó un movimiento social tremendamente grande y fuerte que incendió el país y que la traducción de ese estallido social significaba justamente el que se habían pasado nuevamente a llevar todos los derechos de las personas, tanto en términos de derechos personales como derechos de los trabajadores, de los estudiantes, en donde este sistema capitalista instaurado en Chile a través de un modelo neoliberal muy, como muy en la pata de la letra, lo que significa un sistema neoliberal, hizo que se generaran tremendas diferencias sociales. Y eso se tuvo la sensación del abuso de los sistemas políticos y por lo tanto se generó un estallido social que provino nuevamente de la gente de las generaciones más jóvenes, primero con saltarse unos torniquetes en el no pago al metro, y eso se generó un estallido tremendo social. Solo se apaciguó porque de algún modo se empezaron nuevamente a reorganizar las fuerzas de derecha y de la socialdemocracia, que también estaban bastante cuestionadas, y se avanzó en demonizar este movimiento social y transformarlo en una especie de estallido, en vez de estallido social, un estallido delincuencial. Porque a la par de eso, en Chile ha venido una crisis migratoria muy grande al venderse la idea de que Chile es un país con situaciones económicas bastante superadas en el contexto latinoamericano. Sin embargo, el desconocimiento de esa realidad de los que vivimos acá es que tales situaciones no son. Y vivimos de verdad las mismas situaciones que viven mucha gente en Latinoamérica. Pero este sistema neoliberal muy privilegiador, en que en realidad las economías en Chile se sustentan prácticamente en 10 familias más poderosas, eso ha significado, ¿no es cierto?, que muestren una cara para generar inversión extranjera, que además le ha facilitado, ¿no es cierto?, la expropiación la explotación de todos los recursos naturales que cuenta Chile, como un tremendo botín, de manera que los derechos de los trabajadores cada vez han ido disminuyendo, y todo lo que pueda pasar en términos de derecho en Chile hay que pagarlos. O sea, el derecho a la salud, si tú quieres una buena salud, tiene que pagarse; si quieres una buena educación, tienes que pagarla. El derecho a la vivienda hoy día es una tremenda consecuencia de derechos sociales vulnerados, porque tenemos un déficit de vivienda tremendamente grande que se ha traducido en tomas de terreno que hoy día están siendo cruelmente perseguidos y perseguidas. Cuando llega al gobierno, después de este estallido social, esta revuelta social tan grande, aparece una alternativa nueva, en que también los humanistas participamos activamente, estando con tremendas esperanzas de que de verdad se iba a poder avanzar a un nuevo modelo de desarrollo. Y este nuevo gobierno, impulsado por una generación joven, en la cual nosotros depositamos todas nuestras esperanzas, la verdad que a poco andar
se inclinó nuevamente a sostener el modelo que tenían, a asustarse a los grandes cambios, y la verdad se empezó a instituir una tremenda traición a aquellos movimientos sociales, a aquellos partidos políticos de los cuales nosotros integramos, que esperaban y tenían una tremenda posibilidad de hacer un verdadero cambio en Chile. Esto ha significado que el gobierno de Gabriel Boric, un presidente bastante joven, pero bastante viejo en su pensamiento, porque una vez más cayó, ¿no es cierto?, a rendirse al modelo económico imperante y a rendirse y a arrodillarse también a aquellos viejos esquemas de la política tradicional, que empezó a hacer esta especie de gatopardismo. El gatopardismo, para si alguien no entiende esa palabra, significa hacer como que algo cambia cuando no cambia nada. Esta sensación de que algo cambia pero no cambia nada, la población en Chile empezó a instruirla, y hoy día tenemos a puertas, hoy día son las elecciones presidenciales en Chile, tenemos a puertas la gran posibilidad de que nuevamente venga una derecha a gobernar el país. Pero ya no es la derecha económica, ya no es la derecha democrática, perdón, ya no es la derecha democrática, no es la derecha que va a elección y compite y disputa el poder. Es la derecha más extremista, es la derecha más nazista, más fascista. Por lo tanto, si bien tuvimos grandes avances en derechos humanos durante post-dictadura, y también con muchas más esperanzas para igualar los derechos de las mujeres, para rescatar a los niños que son abusados en dependencias que se llama acá el Sename, en rescatar la posibilidad de que las extracciones sociales más bajas pudieran acceder a la educación, han ido quedando hoy tremendamente en duda. Hay otro elemento muy importante que se ha establecido aquí en Chile y que tiene que ver con que las pensiones, el derecho a pensionarse después de trabajar toda una vida, fomentó una política que se llama depositar los recursos en una cuenta de capitalización individual que se llama de una organización de las AFP. Estas organizaciones captan todos los recursos de los trabajadores en Chile y en realidad no lo usan para beneficiar derecho o mejor crecimiento garantizado a las capas más vulnerables, sino que la usan como caja para invertir para los grandes retail, para explotaciones mineras, de tal manera que esa misma plata que le quitan a los trabajadores, las traducen en préstamos, las traducen en llevarla a hacer tipos de estrategias económicas que le generan bastante más recursos. Y eso para nosotros es el corazón del capitalismo en Chile. Y la verdad que se hizo para financiar pensiones, pero lo que menos hace, a 40 años de haber iniciado ese proceso, es que las pensiones en Chile son un desastre. Gente que ha trabajado 40 años sale con pensiones, no sé cómo traducirlo a temas, digamos, internacionales, pero será unos fondos miserables, por decirlo. No alcanza a llegar a fin de mes. Alcanza para cubrir ciertas cuestiones básicas, como la luz, el agua. A propósito, en Chile también se paga el agua. El agua también está privatizada. Y eso también se ha generado como un tremendo derecho humano, como una lucha de los derechos humanos, porque el acceso al agua no todos lo tienen, y para tenerla también hay que comprarla. Hay localidades que las tienen sin agua. Por lo tanto, la vulneración de los derechos
sociales amplios del pueblo de Chile están tremendamente complicados. Pero como tenemos dos visiones, tenemos un mundo privilegiado, muy privilegiado, y además dueños de los medios de comunicación, se maquilla lo que está ocurriendo y pareciera que Chile sigue siendo un país tremendamente próspero, que da garantía y todo, cosa que es tremendamente mentirosa para los que nosotros vivimos. Bueno, como vivimos un país de cartón y de muchas mentiras y muchas fake news, de mucha manipulación de los medios, hoy día tenemos a las puertas, ¿no es cierto?, como venía diciendo recién, a la derecha más retrógrada, en que ya ha advertido que va a achicar el Estado, que va a conculcar derechos adquiridos, que va a cerrar un poco como la línea de Milei, pero bastante más camuflada. Por lo tanto, tenemos todas las luces encendidas de alerta, pero además viniendo de un gobierno que teníamos toda la esperanza de que produjera los cambios y nos produjo los tremendos retrocesos y sobre todo le abrió la puerta de par en par para que justamente entrara esta derecha porque no entendieron que haciéndole guiños a la derecha es la derecha la que gana. Dicho todo esto, el Partido Humanista en Chile, el Partido Humanista tuvo una decisión, apareció un partido que sale del Partido Humanista y seguramente ustedes habrán escuchado hablar de Tomás Gil, que incluso fue representante, ¿no es cierto?, en Latinoamérica del humanismo. Él arma un partido que se llama Acción Humanista y se pega al poder, hace algo muy distinto a lo que nosotros planteamos. No digo que eso esté bien o mal, quizá era la búsqueda de alternativa, pero claramente se sumó a la traición que nosotros experimentamos al pueblo de Chile, no al Partido Humanista, al pueblo de Chile. Esa disyuntiva también nos ha llevado sobre todo a los que no hemos sido, a ver, yo llevo en el movimiento humanista más de 50 años, ya trabajando activamente, siempre muy activamente, en todo tipo de procesos que hemos desarrollado, ya los conocemos, lo hemos dicho, de armar estructura, de formar el partido, de estar en cada tipo de actividades nosotros que hemos generado conjuntas, pero tengo una crítica, y es una autocrítica a lo que nos ocurre a nosotros como humanistas. Curiosamente, igual, a pesar de que sí lo desarmó las estructuras, siguieron actuando ciertos modelos de personas que se creyeron como que ellos seguían siendo orientadores. Y esa situación llevó a que no hubiera recambio. Y esta mala interpretación, a mi modo de ver, del humanismo, en donde prácticamente se nos dictaba qué es lo que debíamos hacer, y no dejar libremente a que nosotros, la gente de base y la gente que está, ¿no es cierto?, en la trinchera, discurriera cómo debemos hacerlo. Entonces empezamos a tener y asistir a una cantidad enorme de opinólogos en torno a lo que se debía hacer, pero muy pocas personas actuando en el medio. Yo vengo de una situación extrema en Chile, en el sentido que vivo al extremo norte de Chile, en la última ciudad de Chile que se llama Arica, que está, ¿no es cierto?, que limita con Perú y con Bolivia. Y la verdad que puedo decir que hemos podido generar algún tipo de modelo activista que dé la posibilidad de avisorar grandes posibilidades del humanismo. Tenemos gente electa. Bueno, cuando perdimos la legalidad la vez pasada, algunos pocos nos echamos al hombro, volver a legalizar el partido y lo volvimos a legalizar, sin un peso, voluntariamente. Alguien acá hablaba de generar 400 personas por ahí, que me parece muy importante, pero nosotros para legalizar el lugar más importante en Chile, que es la región metropolitana, que es el centro del país, necesitábamos 7.000 firmas y las logramos. Claudio, o sea, les quiero perdona un decir... segundito. Perdón, ya. Bueno, termino diciendo lo siguiente. Termino diciendo lo siguiente.
simplemente estas son cosas como particulares de las como reflexiones que hemos hecho nosotros, los que estamos en el partido hoy día, y es que, por ejemplo, la historia no se contempla, la historia se interviene. Y eso significa que hay que poseer de este modelo de que estamos mirando la realidad de lo que está ocurriendo, ser simple reflejo de la realidad, a meterse a intervenirla con todo. Y eso significa activismo. Eso significa lo que planteaba Silo en su inicio, es que tenemos que generar en la base social la organización. Cuando se desarma el organismo, cuando se desarma el movimiento, quedamos quizás acéfalos de generarnos una nueva organización. Y ahí es cuando no le hemos dado el clavo. Pero claramente necesitamos organizarnos para que justamente se diluyan los que son más bien líderes, pero no referencias. Nosotros abogamos por las referencias, no por los líderes. Así que, amigo, bueno, un tremendo gusto de poder contarle a ustedes, disculpen la lata, hay mucho que conversar, hay mucho que decir, pero la verdad que encuentro que esto igual nos ayuda a intercambiar y saber de las realidades internacionales y provocarnos, por favor, provocarnos, que tenemos una tremenda herramienta interesantísima para llevarla a cabo, pero no la llevamos porque estamos contemplando la realidad y no estamos actuando y interviniéndola. Eso, amiga, mucha paz, mucha fuerza, mucha alegría. Disculpen la pasión. Bien, No, muy bien, bien, Claudio, muy bien. claro, gracias, muy bien. Bueno, estamos con los tiempos ya pasado el límite. Sergio Acosta de Paraguay es miembro pleno del Partido Humanista Internacional y está en el equipo de coordinación en formación en Paraguay. Adelante, Sergio. Jorge, Carlos. Perdón, Jorge. Es que yo te llamo Poli y a veces me confundo y te pongo Sergio en vez de Jorge. Disculpa. No, tranquilo. Sí, no, aquí está un Sergio también. Un Sergio, que también fue secretario general del PER. Bueno, vamos a hacer rapidito, ya que estarán cansados la mayoría, estoy el último. Así que leemos y hay una pequeña análisis para seguir con la reunión. Las vulnerabilidades de los derechos humanos en Paraguay se explica en gran medida por el control político que sufre Paraguay por más de 70 años, con excepción de 4 años, 2008-2012, donde asume Fernando Lugo, el cual fue destituido con un juicio político expreso. Hablamos del Partido Colorado, que arranca su hegemonía con la asunción del dictador Stroessner en 1954. Forma su política autoritaria con la anuencia de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, construyendo la embajada americana más grande de Latinoamérica. Entre la persecución y el clientelismo empiezan las primeras migraciones al exterior de la población paraguaya, y muchos de ellos rurales en su mayoría, y mayoritariamente Argentina. Otros van a España, Estados Unidos. La producción rudimentaria del país en ese entonces, ¿verdad?, se desarrollaba en el campo, o sea, con una gran cantidad de población rural que justamente tenía Paraguay. La geografía del país era propicia para la agricultura, es propicia, con una tierra fértil regada por dos grandes ríos, Paraná y Paraguay. Así que se impone como forma de producción de la agricultura en Paraguay como prioridad, digamos. Lejos de desarrollar políticas de ayuda campesina y a la producción, la dictadura persiguió, encarceló y asesinó a grupos organizados de campesinos, a la par que se adueñaban de gran parte de tierra. La migración al exterior y a las ciudades, Asunción sobre todo, estaban precipitando, que a diferencia del proceso de los países vecinos, en las ciudades no hay fábrica. No existe la transformación de campesino a obrero. Comienza a desarrollarse el hacinamiento en las ciudades. Sin embargo, las políticas económicas de la dictadura y acólitos se centraban en el contrabando, sobre todo a Brasil, Río y São Paulo, en donde estaba el mayor mercado para productos ilícitos y por proteccionismo de la industria brasileña. Paraguay se convierte en un gran store, una gran tienda,
construyendo la ciudad Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, digamos como catapulta para los productos y servicios. No solo se le prohibía a los brasileños tecnología, perfume, whisky, guerrillas, sino también sus drogas, armas. Claramente el comando vermelho y el primer comando capital fueron provistos por la dictadura para el armado de estas facciones de la favela, de Paulo, de Río, tiene mucho que ver y directos vínculos con exponentes y militares de la dictadura. Hoy los grandes empresarios son dueños de cadenas informativas y de abastecimiento, supermercados y demás. Son ellos los que se beneficiaron con las mieles de la dictadura más larga de Latinoamérica. Democracia, sin restarle mérito a la resistencia de organizaciones antiestronistas. La caída de la dictadura en 1989 se sucede después de la apertura del bloque soviético, digamos que era una inercia internacional, provocando que el coloradismo es como una especie de PRI de México. Provocando que el coloradismo se democratice. Sin embargo, la inercia del voto a fusil y el clientelismo del régimen caído hicieron que el coloradismo se mantenga en el poder. La población no confía en su. De esta manera, los nuevos referentes colorados van construyendo el Estado a su medida, ejecutivo, legislativo y judicial. La única vez que el pueblo cabal sintió poder y valor sobre el voto fue en el 2008, que con una alianza de partidos opositores y movimientos sociales elegido Lugo, que es destituido antes de terminar su mandato por una mayoría de colorados en el legislativo. De esta manera, el poder del voto vuelve a perder fuerza. Digamos, dentro de la cultura del paraguayo, el voto todavía no se construye como un poder real. El acceso a la tierra. En la llamada transición democrática, el despojo de tierras del régimen se suma a la producción de soja transgénica. A mediados de los 90 empieza este modelo de producción. Los monocultivos extensivos mecanizados y la creciente producción agropecuaria. La población rural migra a razón de 40.000 por año, engordando la población de Central Asunción y Gran Asunción. El modelo de la agricultura extensiva, la soja transgénica, como commodity, solo contribuye a la acumulación de recursos y capital en pocas manos, provocando problemas sociales, intensifica la migración, sanitarios, varios casos de intoxicación y enfermedades crónicas de lugareños por a los herbicidas y pesticidas. Y ambiental, gran deforestación se sucedió en la región oriental y Chaco Paraguayo en los últimos 30 años. Del glosario de vulnerabilidades de derechos humanos dentro de una política conservadora, corrupta, de una facción hegemónica entre estados, en todos los estamentos del Estado, puntualizamos como principal el derecho a la tierra, que expulsa a campesinos de sus tierras por el modelo de producción extensiva. Claramente, las otras vulnerabilidades de los derechos de identidad de género, mujer, niñez, pueblo originario, salud, educación laica y universal, avanzan lentamente y otras se estancan o retroceden dentro de la embestida de la ultraderecha mundial que criollamente se apoya en el discurso pro vida de Dios, patria y familia. Bueno, las acciones conversamos después. Sí, sí, Poli. Ahora terminamos con esta primera ronda. Por supuesto, estamos pasaditos de tiempo, pero yo celebro, a pesar de todo, que estemos pasaditos de tiempo, pero que estemos todos acá, los representantes de cada país federado en el Partido Humanista Internacional. Como les puse en el desarrollo, esta segunda ronda se trata de poder intercambiar a aquellos que así lo deseen o lo necesiten o quieran, levantar la mano para intervenir e intercambiar sobre
esta gran reunión que tuvimos con los referentes de cada país para poder alinearnos tal vez a una imagen o a algunas imágenes que tienen que ver con el proyecto a 12 años, que también se los envié previamente para que lo tuvieran a mano, con la idea tal vez de en el primer semestre del año que viene tener alguna imagen de una reunión tipo foro. Pero bueno, eso es un contenido mío, simplemente un anhelo, pero yo los dejo a ustedes para que aquellos que tengan ganas de participar en esta línea que tiene que ver ya con específicamente nuestro proyecto mundial. Así que dejo abierta la puerta para que levantemos la mano y yo en ese orden les voy dando la palabra. No se tienen que alinear a lo que yo digo, también pueden expresar lo que ustedes han escrito como en el tercer punto, no hay problema. Adelante, Mayra, adelante, Mayra. Hola, antes de que se me vaya a acabar otra vez la pila del celular. Bueno, como tal, como el Partido Humanista de acá de México, pues uno de nuestros objetivos a 12 años, pues es justo seguir difundiendo esta parte de la no violencia, ¿no? Algo que no recuerdo quién comentó, de que le preguntaban que si todavía existía el Partido Humanista y todo eso. Algo que tal vez yo no lo viví en carne propia, pero sí tanto Mario como Evelyn lo llegaron a vivir con una experiencia totalmente de que pues sí les decían de que, ay, los humanistas, los utópicos, ¿no? Así como diciendo, ay, sí, sí, manitos, algún día. Y lo más chistoso es de que hoy se habla mucho del humanismo, ¿no? Entonces, actualmente en el gobierno se habla de muchas cosas hablando humanísticamente, ¿no? Pero creo que, híjole, a nosotros, pues, para nosotros no es algo nuevo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, mi padre que lleva desde, híjole, tiene más como 40 años en el Partido Humanista, en el movimiento humanista, pues sí, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que también nos han hecho a un lado, de que, ay, sí, los humanistas, ¿no? Y, ay, esto, así como, pobrecitos. Y lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Hoy mencionan mucho lo que es el humanismo, lógicamente, su propio humanismo, su propia concepción de humanismo, y que muchos no concuerdan con su actuar ni sentir, ¿no? Entonces, creo que nuestra lucha o nuestra imagen es seguir concientizando a la gente desde nuestros ámbitos también laborales, y pues la gente que nos sigue en los foros, justo ayer hicimos un foro del Poder Judicial, del seguimiento de estas elecciones que tuvimos en este año justo, y bueno, mucha gente lógicamente está sorprendida de muchas situaciones que están pasando, ¿no? Coincido mucho con un compañero de Argentina, me parece, de esta parte Daniel Ferreira. Daniel Ferreira, de no confiarnos, ¿no? Tiene mucha razón en esa parte, ¿no? Ahorita puede ser un gran avance lo que tenemos en el gobierno actual, pero pues siempre va a haber alguien que pues no vaya en la misma línea, siempre va a haber alguien en eso, y creo que pues la ventaja de que hemos tenido, tal vez somos un equipo muy chiquito, pero muy permanente. Todo el año tuvimos acciones, todo el año tuvimos boros. Entonces, nosotros decimos, así sea una persona, vamos a seguir concientizando. Y lógicamente en un futuro, pues quisiéramos una candidatura, por lo menos a diputación, porque pues sí, el partido Morena ahorita sí está muy fuerte por acá, pero pues sí queremos meter muchos contenidos de lo nuestro, ¿no? Seguir capacitando gente con la ideología humanista. De repente, pues es como, yo he tenido la oportunidad de meter contenidos en mi trabajo. Yo estoy en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y he tratado de mantener a los servidores públicos la ideología de Silo, y les gusta mucho. Lógicamente es un ámbito en donde no están acostumbrados a desnudarse
pues ideológicamente, no dicen mucho por temas políticos o lo que sea, pero sí les llega mucho. Entonces, creo que desde ahí empezamos. Y lógicamente el estarnos nosotros autocualificando, ¿no? Cada semana, cada que nos vemos, o sea, estar estudiando justo todo lo que nos dejó Silo y pues adaptándolo a nuestros tiempos, lógicamente, ¿no? Yo tengo 36 años, pero pues creo que estas nuevas generaciones, híjole, traen otro chip, ¿no? Pero creo que tienen un sentir muy lindo también, tienen una forma de pensar totalmente diferente, les han tocado otro tipo de luchas, creo que son luchas virtuales las que tienen también, pero también han sufrido de mucha discriminación virtual sobre todo, que es la que más te llega, que publica en tu imagen, en todo sentido. Entonces, creo que tienen un ámbito de violencia como mucho más masivo y mucho más extremista que el que teníamos, ¿no? Entonces, pues seguimos en esa lucha de jalar jóvenes, porque no hay mucho joven por acá, no les gusta, pero cuando llegan Está se bueno, van encantados. está Entonces, bueno. muchas gracias. Gracias. Adelante, Fernando. Bueno, por mi parte tengo que salir, que tengo buenos líos y, y decir que aquí en España por lo menos el tema del día 10 de diciembre apenas se ha hablado de él, ¿eh? Como Día Internacional de Derechos Humanos. Así que estamos marcando un estilo y una cosa, ¿no? Sí, sí, interesante. Así, no lo hemos desatendido, pues es un tema básico para nosotros. Y por otra parte, antes de marcharme, sí me gustaría, claro, hay siempre líos de coordinación y de temáticas para coordinarnos todos, ¿no? Cada uno la tira por una parte. Bueno, a mí se me estaba ocurriendo al final cuando se decía como eslogan del partido cuando nacimos, ¿no? Partido Humanista, mucho más que un partido, ¿no? Y entonces ese mucho más que un partido, más allá de entrar en el juego de los políticos asquerosos que tenemos en todos los países, y no me gusta nada seguir su línea ni siquiera criticarles, porque eso es evidente lo que están haciendo, pero sí como desarrollar ese algo más que un partido, ¿no? Pero eso será para propuestas futuras y demás, ¿no? Pero es un tema que a mí se me ocurrió ahora y dices, es un tema, claro, algo más. ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, me tengo que ir. Un gran abrazo a todos y Gracias, encantado Fernando. y Gracias. hasta la próxima. Venga, chao. Venga. Adelante, Luisa. Sí, yo también me tengo que ir, pero antes de eso, lo que me queda de nuestra conversación es el tema de la acción continua, permanente, militante, próxima de la gente. Y es verdad que esa cosa, aparte de las redes sociales, estar cerca de la gente y bien posicionada desde el nuevo humanismo universalista. Eso es muy importante. Y por ahí vamos reflejando nuestra coherencia. Y para mí es muy importante de trabajar con la gente la concepción del ser humano. ¿Cuál es nuestra concepción del ser humano? Y de ahí para arriba podemos hacer muchas cosas. En todo caso, muchas gracias a todos. Me parece muy bueno haber visto las posibilidades que hay por aquí y lo que vamos a tener que aguantar, Claudio, porque la mano se viene a la derecha extrema ahí, pero tenemos mucho que hacer todavía. Un abrazo, ¿eh? Y espero en las notas y todo eso vamos a usar lo que los amigos colombianos mandaron. Interesante ¿cómo se llama? Su testimonio. Muy interesante. Un abrazo, ¿eh? Gracias, Luisa. Adelante, Claudio. Estás muteado. Bueno, Ahí está. mira, muy cortito. Es decir, que yo me sumo a este tema de la cinta de Moebius, ¿ya? En que significa transformación personal en función de lo social. Hay muchos humanistas que creen que la idea es transformarse personalmente, pero si eso no concluye en la transformación social, habría que revisar cuál es el sentido que tiene todo aquello. Nosotros estamos muy enfrascados en eso, y estamos enfrascados en que la continuidad del humanismo requiere que hagamos una muy fuerte autocrítica de cosas que no hemos hecho teniendo todas las herramientas para hacerlas. Pero no para autoflagelarnos, sino que para buscar los mecanismos de salida, las mejores experiencias de poder avanzar, pero con
con imágenes grandes, o sea, con cosas que, yo les comento, cuando se perdió la legalidad aquí en Chile, yo me vine a mi ciudad que queda a 2000 kilómetros de distancia del centro del país, y nos echamos el partido al hombro de 3 personas. Y luego empezó a generarse una onda y terminamos legalizados en varios lugares y participando en todas las elecciones y siendo de algún modo visualizando. Pero claramente eso no es suficiente. Hay muchas otras cosas más que hemos aprendido que hay que traducir. Pero vuelvo a insistir en que tenemos que volver a la base social, tenemos que volver a ser activistas del humanismo, independiente de las edades, independiente de la situación que estemos, no a las pantuflas y sí a recobrar ese sentido que tuvimos cuando partimos con el humanismo con muchas ganas, con mucho énfasis, y claro, a algunos nos cuesta un poquito más hoy día, dentro de lo que no me cuento, afortunadamente todavía, pero tenemos un tremendo futuro y me sumo a la idea de que ojalá podamos juntarnos, ojalá podamos hacer un esfuerzo presencial en algún punto del planeta en que podamos llegar todos los que podamos y los otros lo podamos hacer a través de las redes sociales, pero me parece importantísimo generar ondas, porque hay una recogida, nosotros decimos así, es como que se está recogiendo el mar hacia la derecha, pero luego va a volver una oleada en dirección a lo que nosotros somos, porque se van a conculcar tanto los derechos humanos que el sentido del Partido Humanista va, si ya es relevante, va a tener tremendas posibilidades de desarrollo. Eso, amigo, muchas gracias. Gracias, Claudio. Adelante, Daniel. Sí, brevemente dos cositas. Una referida a lo que hablábamos del proyecto 12 años. En Uruguay no tenemos actualmente el proyecto a 12 años, pero sí nos sirve como una dirección y una guía. Todo lo que ahí se ha plasmado, por eso que nos parece importante que participar en todas las instancias internacionales, para tratar de aportar amigos, por lo menos uno a la instancia de la conformación del ESI, por ejemplo, y a la instancia de las cosas que se hacen en la internacional. Tener presente que trabajamos los humanistas en todo el planeta siempre en el tema de construir la nación humana universal, que esto engloba a todos los organismos del movimiento y también, obviamente, al mensaje de Silo. Es la imagen común que tenemos los humanistas a alcanzar como humanidad para entrar en la historia humana. El tema del libro Cartas a mis amigos, tenerlo presente, es un libro que se escribió hacia el futuro. Nosotros lo incluimos en el boletín que hacemos electrónico, lo ponemos siempre algún pasaje de ese libro. Estamos elaborando el libro naranja, porque aunque seamos poquitos, nos parece que es importante hacer una mirada de qué haríamos en ese país, porque además en nuestro país, en caso de ser gobierno, ¿por qué? Porque además nos permite dar con un montón de gente afín, con conocimientos técnicos, que nosotros ideologizamos esa cuestión técnica. Y después, bueno, por supuesto, tratar de participar, como decía al principio, ¿no? En todas las actividades que se hacen acá. Y también darle importancia al tema del trabajo personal. Como último tema general que se menciona en los objetivos de 12 años, que está en el contexto inicial, el tema de que nosotros invitamos a una gran rebelión, ¿verdad?, no violenta en el planeta. Y hay una cosa que me parece que es importante. Yo coincido con todos los que dicen que no estamos en los años 60, 70 y que no podemos hacer propuestas sesentistas o setentistas. Claro, claro, porque hoy es infinitamente mucho más fácil cambiar el mundo. Por los niveles de productividad que tenemos, por la tecnología que hoy se dispone, no podemos estar en esa cosa antigua de los tiempos de Guevara y de otros que planteaban cosas como más graduales. Los cambios tienen que proponerse drásticamente, como propone Silo en el Cartas a mis amigos, pero para eso, y cierro acá, los pueblos deben saber, en Chile más del USIC que del títere que gobierna de turno. En Uruguay más de quiénes son los Strauch. En Argentina quiénes son los Zornequian y Elstein, no tanto Milei. En Ecuador, el papá de Noboa, ¿quién es? En Chile, ¿quién es Slim? ¿Saben por qué? Porque los gobiernos pasan, pero los Slim quedan. Y los Slim son los que ponen milicos y políticos. Y como decía Stilo, los políticos son la feta del fiambre entre dos panes. Las cúpulas opresoras y el pueblo. El pueblo tiene que saber quién es el verdadero enemigo, que es esa minoría que fue la que puso la dictadura en Chile, 17 años, fue la que puso la dictadura en Paraguay, y es la que pone a los políticos. Es más, ellos tienen 4 o 5 partidos que son todos afines.
Y nos hacen creer que participamos en elecciones cuando en realidad cambian el collar y el perro es el mismo. Si el pueblo identifica que esta es la época más gloriosa de la humanidad porque tenemos todo para borrar el hambre, todo lo que se quiera, solo con reconvertir la industria militar en industria para la salud y la educación, bueno, se abre un horizonte excepcional, pero el pueblo tiene que estar en la calle empoderado y el agua le pertenece al pueblo, no a los chantas en Chile que se la privatizan, amigo Ojeda. Y tienen que sentir lo propio. Los pobres no pueden y los oprimidos no pueden pensar como quieren los opresores, y eso es lo que pasa actualmente. En esa lucha por las condiciones subjetivas de las que nos habló Silo, me parece, el terreno que tenemos que dar la disputa. Y en eso no nos tenemos que quedar cortos. No alcanza con ir contra el neoliberalismo, hay que ir contra el capitalismo y la salida es la nación humana universal. Eso quería comentar. Gracias, gracias Daniel. Adelante, Daniel Ferreira. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, nada, acá, bueno, Daniel dio una perspectiva muy, muy clara de lo que es el enemigo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, que son las multinacionales y un sistema capitalista que nos viene arrasando. Pero, bueno, obviamente, como dijo Dani, son elegidos por alguien, ¿no es cierto? Y las debilidades siempre son puestas en manifiesto. No sé, está escrito en nuestros materiales lo que son el sexo, el dinero y el prestigio, ¿no es cierto? Acá tenemos diputados, secretaria de presidente y presidente que obviamente atraviesan esos menesteres, ¿no es cierto? A Claudio, que ha contado su experiencia en Chile, y que tal vez también tenemos una experiencia parecida, o no, no lo sé, habría que conversarlo en otro momento eso, es apuntar al laburo en equipo, ¿no es cierto? Yo hablaba de la vieja triada, y no inventar ya nada, no tenemos nada que inventar, los humanistas tenemos una historia, una forma, y con esas formas hemos llegado a estar a la vanguardia de muchas cosas, Hay una historia, y cuando se me preguntaba sobre el Partido Humanista, obviamente se invitaba a las páginas y también se daba un contexto, ¿no es cierto?, o una informativa en la calle como hacíamos antes. Hay herramientas hoy, hay herramientas para salir, hay herramientas para promocionar lo nuestro, hay que dedicarse a eso. El humanismo, y dentro del humanismo el PH es un estilo de vida, por lo menos para mí. Para mí, yo creo que voy a partir militando en el PH, así sea el último que apague la luz, no sé, pero voy a partir haciendo esto. No voy a hacer otra cosa, no voy a militar en otro partido, me chupa un huevo otro partido, perdonen la expresión, pero bueno, estamos entre amigos. Y la verdad que los partidos tradicionales están de paso, los ponen, los sacan, como decía Daniel, la feta del sándwich, ¿no es cierto?, que pone el sistema para que ellos puedan seguir afanándose la guita, afanándose los recursos naturales, el agua, el litio y todo aquello que ya sabemos. No vamos a dar una clase entre nosotros de todos los recursos naturales que hay, por ejemplo, en Argentina, que hay en Chile, que hay en Paraguay, que hay en Brasil, que hay en México, que hay en Uruguay, y todo aquello que conlleva, ¿no es cierto? Y entonces, ustedes fíjense que todos los que no estuvieron un poquito en desacuerdo o están en cana, están presos, o están siendo denunciados y demás, y están muy desprestigiados. Yo recordaba el otro día el caso de Milagro Sala. Ustedes fíjense que siempre le han pegado a Milagro y nunca a Raúl Noro, nunca al humanista. Es un detalle que no hay que dejarlo pasar, porque, claro, porque a los humanistas es muy difícil pegarnos. Lo que no tenemos que hacer, creo yo, en esta etapa, es que nos vean venir. Y lo que tenemos que hacer sí es, insisto con eso de la triada, no aquella triada de orientación como planteaba Claudio, que él está en desacuerdo, por supuesto, sino una nueva triada de un referente barrial o municipal o de departamental o de cualquier índole municipal, como se le llame en cualquier país, con dos que acompañen. Esos tres no se tienen que, o si se resfría uno, tiene que suplantar lo otro. Pero tienen que ser duros, que entiendan lo que es el humanismo, qué es el partido, qué es el movimiento, su historia, su estilo de vida y demás. Y volver a
los ámbitos son importantes, son muy importantes. Personalmente, yo creo que un ejemplo lo aclara todo. Yo me sumé en el 2001, en plena crisis, yo estaba tirando piedras solo en el Congreso, y un día acá en Buenos Aires vi un cartel del Partido Humanista, me sumo, era del Movimiento Humanista, perdón, me sumo, y ahí, buscando una respuesta política, encuentro al partido. ¿Qué es lo primero que yo capté y por qué me quedé? Fue el ámbito social que había en una fiesta, una cena compartida en Callao y Congreso. Los candidatos eran Guillermo Zulim, Liliana Ambrosio. Y había un grupo de gente que yo no conocía que me recibió con un abrazo, como si me conocieran de toda la vida, y la verdad que yo estaba hacía meses, poquitos meses ahí. Y eso fue lo que realmente me impactó y me hacía falta, ¿no es cierto? Creo que después de tanta violencia económica, religiosa y demás que venía con el gobierno de Carlos Menem y con el gobierno de Fernando de la Rúa. No nombro a Alfonsín porque Alfonsín yo era más pibe, y creo que los sociales demócratas siempre fueron unos tibios, siempre históricamente. Vengo de abuelo radical, así que bueno, mi abuelo siempre renegaba de lo tibio que eran los socialdemócratas y los radicales también. Pero bueno, veníamos de ese maltrato institucional. Entonces, ofrecerle a la gente eso, ofrecerle a la gente eso. Y de alguna manera, pero tenemos que trabajar todos los días en eso. Tiene que ser un estilo de vida, nos tenemos que conversar por lo menos con una persona por día, que van a ser 365 personas por año, pero hablar de humanismo con esa persona y presentarle el humanismo como es. Y después decidir a la gente si es una estupidez, como decía el negro, o si, bueno, qué cosa interesante, me quedo, aporto, o soy adherente. Simplemente el adherente también es importante. Aquel que adhiere a aquel vecino que está confundido, el carnicero que habla lo que le dice acá. Hay un programa que se llama TN, un canal que se llama TN, otro que se llama La Nación Más, que está todo el tiempo. El otro día estuvieron con un graf 7 horas acusando de corrupción al presidente de la AFA. Miren que el presidente de la AFA no es de mi simpatía, pero estuvieron a reloj 7 horas con el graf, con incautamientos y demás. Bueno, eso la gente lo consume todo el tiempo y después lo pasan a internet como recorte. Quiero decir que las herramientas que ellos cuentan, nosotros no las tenemos. Pero sí el concientizar todo el tiempo y ver la vida real, ¿no es cierto? Pasar en cuanto a lo económico, en cuanto a me echaron a mi pie del laburo y demás. Así que bueno, nosotros tenemos que hacer ese trabajo de campo, ese trabajo de base, hacerlo y ver que el que llegue, no cometer el error de decirle, cerrarle la puerta y decirle, no, yo soy tal cosa. No, si que llegas mejor que uno y tiene así esa impronta, que lo haga, pero que no se confunda, que no nos ocurra lo mismo que nos ocurrió, que no se confundan los roles. El partido, hay roles, hay trabajos a llevar adelante, pero que no se confunda que, bueno, y ahí vuelvo al sexo, el dinero y el prestigio, ¿no es cierto? Que son las tentaciones del sistema. Pero que tenga claro eso, ¿no es cierto? Que esto es una revolución, así suene viejo, es una revolución, y que tiene que darse de forma interna por el trabajo personal nuestro, por eso somos algo más compartido, hay que recordarlo siempre eso. Y hay un trabajo de campo que tenemos que hacer, que lo vamos a hacer y va a salir bien. Y coincido también que se vienen etapas donde son propicias para hacerlo, pero hay que hacerlo bien, hay que estar despierto, no caer en la dejada de decir no, señor, usted debe ser su referente barrial, usted tiene que saber la problemática, y ahí también entran los frentes de acción, ahí entra la gente nos han hecho creer que la gente no puede gobernar, y eso es mentira, eso es una mentira, o sea, indigna ver que la gente diga, no hay referentes sociales, no hay cuadros políticos. Lo único que rescato, y con esto ya termino, en la Argentina es la izquierda que se ha mantenido coherente durante tantos años. Es la única fuerza que rescato, que puedo decir, bueno, más o menos va por ese lado, pero después lo otro son todos monos de feria que hacen lo que dice el presidente, y el presidente es otro mono de feria que hace lo que dice Papá Trump, y así seguimos apostando a algo que nos está haciendo mucho mal. Bueno, muchas gracias por estar y gracias por dejarme participar. Gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada, por lo tanto me toca cerrar este conversatorio panel
y no quiero quedarme con algo que he elaborado como cierre y no pensaba hacerlo por el tiempo, pero si no me va a quedar colgado y en realidad más se refiere al tema del derecho humano, ya que esta síntesis que ustedes han hecho con respecto a lo que hay que hacer y al proyecto de 12 años está bastante claro. Así que me dan 2 minutos para hacer el cierre con respecto a este conversatorio panel de derecho humano. Y lo voy a hacer gracias a una extracción y lectura de un libro de derecho humano de nuestro amigo Oscar Sebey, de su primera edición del 2002 de Editorial Plaza Valdés, México, ya que él tiende a cuestionar no solo la desigualdad e injusticia del sistema actual, sino cuestionar la concepción misma del derecho, oponiéndose a la concepción naturalista que dio base y sustento al derecho actual, ya que el ser humano requiere hoy más que nunca nuevas formas de organización social, basada en un tipo de relación de libertad, solidaridad y no violencia, y que esté a la altura de un ser humano en permanente y necesaria evolución. Esto pretende ser una herramienta de ejercer los derechos personales y sociales. El nuevo humanismo define al ser humano como el ser histórico cuyo modo de acción social transforma su propia naturaleza. Silo, cuarta carta a mi amigo, página 87. Esta concepción se contrapone al derecho natural de hoy, dotando a la conciencia de sentido intencional ante el mundo que lo circunda para resolver los conflictos con sus semejantes. La especie humana tiene como característica fundamental que la conciencia posee intencionalidad, según Brentano, sustantivo de todo fenómeno humano para Husserl, y de coherencia, actitud de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, capaz de no apelar a sistemas coercitivos que comprometan su futuro personal y social. Para Oscar Sebey, el propósito fundamental es pasar del derecho de las cosas, impuesto por las concepciones imperiales y naturalistas, para evolucionar hacia el derecho de los seres humanos, en donde estos sean el valor y la preocupación central. El derecho humano es un nuevo modelo jurídico en construcción abierto y en permanente evolución y recambio. Un derecho al servicio del ser y no considerándolo a este como hombre objeto, hombre productor u hombre mercancía. No hay Estado, ni Dios, ni ningún otro poder actual o futuro que esté por encima del ser humano. Los aspectos más importantes de los derechos humanos son la libertad, la igualdad, la justicia. De estos nos referimos diferenciando la libertad, la liberación y la opción como característica humana. La libertad es el valor supremo y esencia de la existencia humana. Silo, Diccionario del Nuevo Humanismo, libertad. Para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre y sobre esto construye su ética de la libertad. Cuando en un plan de total autenticidad es reconocido que el hombre es un ser libre del cual puede solo querer en diversas circunstancias la propia libertad. Es reconocido al mismo tiempo que yo puedo solo querer la libertad de los otros. Aquel que se refugie en las excusas de sus pasiones o invente un determinismo es hombre de mala fe. La actitud de estricta coherencia es la actitud de buena fe. Si lo expresa parte de su sentimiento así. Sentir lo humano en el otro es sentir la vida del otro. Yo siento en ti la libertad y la posibilidad de constituirte en ser humano. Amo, pues, del ser humano su humanización creciente. Y en momentos de crisis, de cosificación, en momentos de deshumanización,
amo su posibilidad de rehabilitación futura. Conferencia de Silo acerca de lo humano. Hoy el hombre está oprimido, está alienado, está preso de sus condiciones impuestas por actitudes antihumanistas, como la discriminación, las adicciones, la violencia, el sinsentido, que tienen al suicidio y a la enfermedad y a la muerte como futuro. Pero el hombre está rompiendo estos moldes y dogmas en un incipiente giro de libertad, de elección, de liberación. La liberación es la libertad en movimiento, en acción, es decir, pensando, sintiendo y actuando en la misma dirección. En una liberación progresiva como proceso, rompiendo las determinaciones a cada paso evolutivo. Es un proceso de superación de las determinaciones que condicionan el funcionamiento de la estructura sociopolítica cultural vigente. La liberación es el instrumento del sentido de vida, superar el dolor y el sufrimiento generados por los condicionamientos mecánicos naturales y sociales de este mundo. La opción es un acto de liberación, es la libertad o facultad de elegir entre distintas alternativas y también de no elegir ninguna de ellas, aunque cuando no elijo, estoy optando. Es un indicador del ser humano y del nivel de libertad de la sociedad en que se vive, determinando la autenticidad de la acción, buena fe, o su falsedad, mala fe. Así, la libertad de elección es una realidad desde el momento en que nos cuestionamos vivir y pensamos en las condiciones en que queremos hacerlo. Que luchemos o no por ese futuro es una opción. Sin libertad no hay opción. Sin opción no hay responsabilidad, no hay justicia, no hay sentido en la vida, no hay nada. Es el valor supremo porque sin libertad no es posible el proceso de liberación. En síntesis, sin libertad, sin liberación, sin opción y sin justicia no hay derecho humano. Gracias, amigo. Se lo agradezco mucho. Gracias, Carlos, y amigas y amigos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Lindo intercambio. Un abrazo gigante para todos. Aprendí bastante. Gran abrazo. Gracias. Gusto conocerlos. Igual, igual, Fuerza y igual. alegría para todos. Un Y nos gusto. volveremos a encontrar el 18 de enero en una asamblea de todos los miembros plenos del Partido Internacional Humanista. Hasta esa fecha. Claudio Se Ojeda, lo voy adelantando. Sí. Se lo voy adelantando. Claudio Ojeda, Hasta el hay un 18. mensaje para ti en la conversación, Claudio Ojeda. Mira el mensaje, porfa. Ah, Claudio Ojeda. Gracias. Bueno, bueno, lo miro a Claudio. ¿Dónde está? Acá estoy. Sí, dime, ¿qué dijiste? No sé qué me está pidiendo, no lo entendí bien. ¿Qué decía No, ya, pero ya se fue Ah, ya se fue. Ya se Te dejó un fue. mensaje, Claudio, Enrico. te dejó un mensaje en Ah. el chat para que le pases su que- correo que se quiere comunicar con vos. Perfecto. Sí, Perfecto, eso era. perfecto. Gracias, Daniel. Gracias. Voy a dejarlo ahí. Gracias, Poli, por verte, por vernos todos. Daniel. Saludos. Nelson Pérez de Colombia. Saludos. Ahí mandé el correo mío. Bueno. Un abrazo neta. gigante, amigos. Buena Desde estadía, Chile. Gracias. Carlitos. Tan cerca de Estados Unidos. Qué envidia. Sí, acá estoy, acomodándome todavía en los horarios. Nos vemos. Un gusto Un de estar abrazo. con ustedes. Un abrazo.